Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones, donde vamos a aumentar la sección que podríamos denominar escritura, edición y otros oficios de mal vivir. Dicen que fue Pablo Picasso quien acuñó la frase "si llegan las musas, que te encuentren trabajando", frase que se ha convertido en el paradigma de inspiración para los artistas de la pintura, escritura o cualquier otro arte. Pero nosotros nos vamos a centrar en la escritura como creación. Un escritor, Jorge Sáez Criado, apoyándose en Baudelaire, quien al parecer dijo "la inspiración es trabajar todos los días", opinó lo siguiente: lo más importante es escribir todos los días, sea lo que sea, pero escribir. A las musas por lo general hay que echarlas una manita, o al menos hay que dejarlas claros que, si quieren venir, estarás ahí delante del ordenador, tecleando. Si quieren intervenir, estupendo, y si no, pues se sigue adelante sin ella y ella se lo pierde. Sirvan las palabras de Picasso y de Sáez Criado, y también de Stephen King, que apoyó lo que anteriormente acabamos de leer, como ejemplo de otros muchos artistas y escritores que en algún momento han hablado de inspiración, trabajo, etc. De estos, que son muchos, solo algunos han decidido a conversar sobre las condiciones físicas y psíquicas, si no ideales, sí al menos convenientes, para que a las musas también les resulte agradable permanecer a nuestro lado. A comienzos del siglo XVII, y refiriéndose a las condiciones en las que se escribió una de sus obras, puso negro sobre blanco lo siguiente, un escritor: el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le comen de maravilla y de contento. El autor de estas líneas es Miguel de Cervantes y se refería así en el prólogo a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera de las partes en que finalmente se dividió el Quijote. No escribió la palabra calor, tampoco frío, pero sí queda claro que tanto el calor como el frío no son parte que ayuden al proceso creativo. En el blog Caminando por Madrid, y en relación a la casa en que vivía Antonio Machado en Segovia, se dice que la casa era tremendamente fría. El poeta siempre abría la ventana cuando iba a clase y doña Luisa, la posadera, le decía: don Antonio, que se ha dejado la ventana abierta. Y él respondía: es para que salga el frío, doña Luisa. Sirvan el texto del Quijote y esta última anécdota, si es que es tal, para introducir el tema que hoy nos congrega ante la web y que no es otro que la relación entre el frío y la creatividad. Para ello, contamos con la presencia de Tomás Morales y Durán, polifacética y prolija persona que nos habla desde Puerto Vallarta, México, donde reside, haciendo posible una nueva unión intercontinental de amistad y confraternización, eso sí no me pega ahora por tanto rollo, en torno a lo que podemos llamar escritura, edición y otros oficios de mal vivir. Bueno, don Tomás, buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal de Ratas Ediciones. Muy buenas. Bueno, buena madrugada. Aquí todavía ni ha amanecido siquiera. Eso es verdad, ¿eh? No termino yo de... Es que si tienes tú el sol, a mí no me lo puedes dejar. Lo No, tienes bueno, que soltar tú para que yo lo tenga. aquí sol, la verdad es que ahora habrá el que tenga que haber, Bueno, en alguna parte, ¿no? pero lo vemos poco, porque tenemos unas nubes ahí y las lluvias que no, y la lluvia que no cesa, ¿eh? Que llevamos ya más de una semanita con el agüita. Pero bueno, Sí, bien, sí. Está, bien. está claro. En España deja, como no dejan que los aramagos se crezcan como quieran y tenemos incendios, dejan que los aramagos crezcan como quieran y se tienen inundaciones. Bueno, Porque tener inundaciones con 40 litros por metro cuadrado, de verdad, que eso lo cuentas en cualquier parte y dices, pero ¿estás pero loco? 40 litros por metro cuadrado, ¿en cuánto tiempo? ¿En 24 horas? En 2 días, sí, pero es que aquí caen 200 litros en 3 horas o en 4. Claro, pero Y aquí no, aquí se inunda un rato lo que se tenga que inundar y se acabó. Fin. y se corrige de un año para otro, imagino. ¿Qué año? No, es que está hecho para eso. No, pero que te quiero decir que eso Volvemos a lo de que siempre. España está hecho para verano. ¿En para el que verano llueve? No.
Entonces, tienen prohibido que se toquen los ríos, todos los cauces y todo. ¿Qué pasa? Ayer, Todo sigue en Jaramago. ¿Qué pasa? Pues se inunda todo. ayer me comentaron, Tomás, que hay en la zona de Huelva, hay algunas playas que ya el paseo marítimo, si no ha desaparecido, se ha quedado muy deteriorado, como ocurrió hace unos años también con otra época también de lluvias y de tormentas, que el mar, Sí, claro, eso, pero eso es normal. el Es mar normal. tira hacia lo suyo, evidentemente, ¿no? No, no, evidentemente. Y si te pones a construir dentro de la línea de costa, pasa lo que pasa. Ujú. Luego hacen leyes, luego pasa lo que pasa, luego no se cumplen las leyes, pasa lo que pasa, y la gente construye en medio de río y luego pasa lo que pasa, y siempre tenemos lo que pasa, pero es que ya sabemos lo que pasa. Pero que no Como aprendemos lo que... España, la gente, los españoles viven en verano, planifican sus casas en verano, planifican su vida en verano, todos en verano. Claro, cuando deja de ser verano, es otoño, invierno, primavera, pues se les cae el mundo encima, Ya. con cosas absurdas. Cosas que tienen fácil arreglo, además, creo yo, vamos. No, por ejemplo, el presidente de la Comisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo había que hacer que ese señor de su bolsillo pagara todos los destrozos que está viendo ahora. Desde que le pusieron, dijo que no se iba a tocar ni una sola margen de un río, Sí, que pero se llenara de basura. aquí como disparamos con pólvora Y de tú, rey, no, ¿no? no, es que tú quitas una piedra a 5 metros del río y te cae una multa de narices. ¿Qué pasa? Se han llenado todos los cauces de basura. Claro, como está seco, pues no hay ningún problema. No, no, Pero el día que además, llueve, si bueno, no hay cauce, ¿dónde se va el agua? A cualquier parte, ¿no? secos o no, porque aquí tenemos el Jerte, que la verdad es que las orillas están vergonzosas, ¿eh? O sea, no ya... No, 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 no tan vergonzosas porque sí. Tan vergonzosas porque el gobierno activamente hace que esté vergonzosas. Igual que tampoco permiten durante todo el invierno, ¿sabes? Que se limpie el monte, por lo cual los incendios son pavorosos. Ya, ya. Entonces, los incendios pavorosos, por cualquier tontería, que son ya macroincendios, o sea, incendios como los que se producen en los bosques de aquí de California, que son brutales. Y 4 gotas, que es 40 litros, es nada. Se convierte en inundación, no es por las buenas. Es que el gobierno de España está trabajando todo el año para conseguirlo. ¿Por qué? Porque es más dinero. Si no hay inundaciones, no hay incendios, pues no hay cambio climático. Entonces hay que tener incendios e inundaciones. Pero lo fabrican ellos, todo el Y, año. y tengo yo un No, y lo amigo, fabrican de una forma muy simple, recaudando dinero. tengo yo un amigo que en el tema de incendio, en el tema del agua todavía no hemos hablado de eso, lo mismo, él también tiene su opinión, pero bueno, en el tema del fuego, y es un tema que él controla, él comenta que, porque alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Si no se permite cultivar, si no se permite el uso de la madera, ¿dónde está el negocio del fuego? Porque parece No, no, claro pero que es que el el fuego, negocio del fuego en Extremadura es muy evidente. Hay una empresa pública que es Traxa que tiene todo el negocio del fuego organizado. Ellos son los que hacen todo el negocio del fuego. Y mueven un montón de dinero. Se llama la economía del fuego. Y claro, si hay una economía del fuego, obviamente si no hay fuego no hay economía. Entonces, para que los incendios sean gordos y pavorosos y se mueva mucho dinero, hay que prohibir terminantemente que se limpie el campo. Que se prohíba que entren cabras, que lo limpien, lo que se ha hecho toda la vida. ¿Qué se hace? Se va acumulando combustible, ¿vale? Y cuando ya se tiene todo el combustible acumulado, con suerte hay un incendio y se monta la gorda. y luego, y Entonces, luego, a sacar dinero. y Es luego todo sacar cuando, dinero, si no es más que sacar dinero, si y el luego problema que hay es cuando, sacar dinero. Tomás, y luego cuando llega el invierno y llueve, pues resulta que el monte no tiene árboles, está desprovisto No, de no, no, cualquier... el monte podrá tener árboles, sí, el problema no son los árboles del monte, el problema es un cauce. ¿Para qué sirve un cauce? No, no, pero no me estás entendiendo, Tomás. No, el cauce, no, no, es que es otra historia, es que no tiene que ver con eso, porque es que es otra gente. O sea, lo de los incendios es la Junta de Extremadura, ¿vale? Que son los últimos responsables de los incendios. De hacerlos, apagarlos, quitarlos y hacer que mucha gente coma del fuego, ¿vale? Que es una forma de riqueza que tiene Extremadura, ¿sabes? Que se queme. Y otra forma que tiene Extremadura, que no le beneficia a Extremadura, porque esto yo no lo veo que nadie gane dinero con ello, es la política que tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo, que está en Madrid, que han puesto a un tío que está completamente pirado como presidente, que no deja que los cauces se limpien. Pero lo que yo te quiero decir, Claro, si los cauces no se limpian, entonces si los cauces están limpios, llueve y con 40 litros tú no te enteras que ha llovido.
porque desagua. Sí. Pero si en lugar de eso te dedicas a prohibir, pero prohibir es por unas multas absolutamente brutales, solo por limpiar el cauce de un río que pasa por tu finca o de un arroyo. ¿Qué pasa? Todo lleno de jaramagos, de maleza que hace el agua. Normalmente las inundaciones no se producen porque llueva mucho, se producen porque hay obstrucciones, se rompen las obstrucciones y el agua sale por cualquier parte. ¿Por qué? Porque no puede pasar por su cauce. ¿Por qué? Porque el gobierno de España prohíbe que los ríos funcionen. Si no funcionan Lo, los ríos, no se desagua, hay no. inundaciones. Bueno, pero un paréntesis, yo lo que quería añadir al tema, que a lo mejor no tiene nada que ver con las inundaciones, es verdad, pero sí tiene que ver con la calidad del agua. Y es que cuando el monte se quema, aquello de cuando el monte se quema, algo tuyo se quema, no solamente el daño queda ahí, sino que cuando llegan las lluvias, ese agua arrastra hacia el cauce pues cantidad de tierra, cantidad de ceniza, cantidad Sí, de sí, historia. pero es que además eso que arrastra se encuentra con que el cauce está sucio. Claro. ¿Por qué? Porque si tú Sí, sí, tienes sí, una sí. finca pequeña en el monte, en ninguna parte, que supuestamente hay un arroyo ahí que a lo mejor cuando caen 3 gotas hay agua, y tú te dedicas a coger con un rastrillo y limpiar eso, te agarra el forestal de turno y te mete una multa del carajo, porque estás a 5 metros del cauce y no se puede tocar, ¿vale? Se cae un tronco, se cae lo que sea, y ahí se tiene que quedar el tronco. Luego empieza a arrastrar y ahí se monta una balsa. Cuando se monta No, la balsa se desborda y después de desbordarse se va por otro lado. yo puedo, ¿Y qué yo se puedo, hace? Se yo, inunda. Las yo, inundaciones se dan cuando los cauces naturales no funcionan. Y tú, pues, para conseguir que un cauce natural no funcione, no, no funcione o los invades. tienes que conseguir obstruirlo Quiero y decir, mantenerlo obstruido, sí, que pero es la política de de la Confederación Hidrográfica del Tajo, es mantener los cauces obstruidos. Ya está. bueno, quiero decir que ya se me va la palabra, se me ocurren cosas para decir en la conversación y como no me dejas entrar, pues se me olvida. Vale. Te quería decir que tienes que conservarlos limpios y no obstruirlos. Quiero decir, porque muchas veces con la obra del hombre estamos obstruyendo el cauce natural del río. No, esa es la excusa, pero ese no es el problema. El problema es al contrario. No es que tú hagas un cauce, no, no, es que tú tocas algo a 5 metros del cauce, ¿sabes? Y te cae una multa del carajo. O Ya, sea, no te digo que tú te dedicas a construir en un sitio, no, 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 no. No puedes limpiar. ya. Igual que tampoco puedes limpiar el monte. No, pero Pues sí, como vamos no a puedes ver. limpiar el Sí, monte, la consecuencia es evidente. Unos incendios pavorosos. lo que te pretendo decir, Tomás, y vamos a entrarnos ya en nuestro asunto, lo que te pretendo decir es que, en cierto modo, a lo mejor hay que cuidar o hay que vigilar que los cauces se mantengan en unas determinadas Es que condiciones, es lo normal, pero no, ¿sabes? pero en unas determinadas condiciones, no salvajes. Pero vamos a ver, te vuelvo a repetir. Hay que dejar las cosas como han estado toda la vida. Si se ha conseguido que un río haya sido capaz de hacer un cauce, ¿de acuerdo? Hay que dejarlo en paz. Y si estás allí tú haciendo lo que sea, lo tienes que limpiar. Claro, Vamos, es muy sencillo. Tú sí. imagínate que en tu casa tú tienes ahí a un cuñado encargado exclusivamente de que cuando se llene el desagüe de pelo, se te ocurra tocar un pelo, ¿eh? Te cala del pulpo. Sí, sí, sí. Bueno, claro, y se llena de pelo, ¿sabes? Y llega un momento que está hasta robo de pelo. Y cuando se llena de pelo, ¿qué pasa con el desagüe? Que no va, ¿vale? Se atasca y se llena todo de mierda. Y luego dice, ah, no, no, es el cambio climático. No, no. No, no, no es el cambio climático, Esto no es tiene el nada que ver cuñado, con el es cambio el climático. cuñado, ¿ok? El cuñado, El cuñado se llama cambio climático. el cuñado, el famoso cuñado de la Encima es cena. ecologista, porque claro, los ecologistas de qué viven, del cambio climático. Entonces, lo que se hacen, lo que se llaman profecías autocumplidas. Y del feminismo. Pero Lo bueno, mismo, si es lo mismo, si es que estamos en lo mismo. Yo para poder tener feminismo, las mujeres tienen que ser muertas, atacadas, tienen que sentir pánico, terror. Y claro, si nadie tiene terror, ¿qué tengo que hacer? Soltar a los violadores. bueno, Primero los Tomás, importo, cuidado, se me primero los está importo. entrando, Tomás, Y con los que importo no tengo suficiente, ¿de acuerdo? ¿Eh? Después de importarlos, no tengo suficiente, pues tengo que echar mano de los nacionales. ¿Por qué? Porque mi negocio es ese.
Nos van ¿De a... acuerdo? Defender a las mujeres, pero si las mujeres no les pasa nada, pues yo no tengo negocio. Es que tampoco es tan difícil entenderlo. Pues igual pasa con los ecologistas que pasa con los feministas. Bueno, O sea, pero... toda esta gente que se dedica a defender a alguien, cuídate de ellos, pues los compasivos son así. Los compasivos, su negocio es ayudarte. Pero pobre de ti como estés bien, porque se les acaba el negocio. Así que qué sencillo, te parten las piernas y ya pueden ayudarte. Como la Madre Teresa de Calcuta. Y te mandan No, los eso, compasivos son peligrosísimos, ¿eh? y te mandan un movimiento activo para cuidar a la gente que se le ha partido la pierna. Pero Tomás, No, no, es que claro, es que lo hacen para eso. ¿Y qué pasa? Como haga un movimiento el gobierno para cuidar a la gente que le faltan piernas, no te preocupes, que y a alguien cortando piernas por ahí. Eso está claro. Porque si no ves cómo narices puede justificar el presupuesto. Es que es eso, es así, y es cambiamos, evidente. O sea, si yo quiero vender trigo, tengo que sembrar trigo. y, No com- me queda y, otra. y cambiamos Pues la si yo quiero, Constitución. si yo quiero vender ecologismo, tengo que sembrar cambio climático. Si quiero tener ecologismo, tengo que provocar fuegos en verano e inundaciones en invierno. Así le saco dinero a la gente. Claro. Dice, pero vosotros qué queréis, sacar dinero a la gente para tener vuestro negocio y chiringuito montado, bien, vale, pero no toméis el pelo a la gente, que no, tampoco somos idiotas. Sí, pues lo parecemos porque no decimos nada. Pero bueno, Tomás, que ya llevamos, no sé el tiempo que llevamos, ¿eh? Y no hemos hablado de los nuestros, ¿eh? Que no Sí, hemos es que venido... cuando empecemos a hablar de lo nuestro te voy a dejar fuera de juego, así que ya verás. Como es natural. Pues vamos a que me deje fuera de juego. Decía yo que en una conversación, no sé si lo he dicho, pero bueno, da igual, lo digo ahora. En una conversación que mantuvimos el otro día, después de hablar de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde tú estuviste, y que por cierto luego te llegó una carta por correo electrónico, ¿no? De la organización. Sí, claro. Pero Sí, era, bueno, la mandan en una carta que, bueno, que explican lo que ha habido en la feria, la cantidad de escritores que ha habido y todo lo demás. O sea, la feria es grande e importante, va mucha gente, han ido más de 800.000 personas. madre mía, Está bien, ¿eh? O hombre, sea, yo he visto ferias a 1 euro yo he visto ferias de ganado en Brozas que tienen casi la misma cantidad de gente. en Broza. En Brozas, que tiene una feria de ganado muy Hay que interesante. explicar que Broza es un pueblo de la provincia de Cáceres, donde... Un pueblo noble, ¿eh? Noble, Bueno, ¿eh? hombre, claro, iba yo a eso, ¿no? Además, ahí nació, fue el brocense, el de... Francisco Sánchez de las Brozas, el ¿Qué, brocense. qué era, qué era el brocense? Latinista, Era latinista, 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 ¿verdad? Sí, 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 sí. el mejor de su época. Sí, sí. Tiene allí un busto, Broza, Mm. a su brocense. Hay un instituto donde yo estudié. Tiene una iglesia que es más grande que ninguna iglesia de Cáceres, y mejor que la pseudocatedral que tiene Cáceres, por Ah, ejemplo. Cáceres, vamos a ver, Tomás, Cáceres no tiene pseudocatedral, tiene concatedral. No es lo mismo. Pero tiene la sala episcopal, tiene allí la casa del obispo, la casa obispal, está en Sí, Cáceres. el palacio episcopal, sí. Sí, eso está allí. Pero bueno, hay que decir que Cáceres tiene concatedral porque la catedral está en Coria, porque la diócesis es Coria-Cáceres. Eso por un Claro. lado. Y luego ya, para terminar con lo de Brozas, te diré que es el pueblo de mi madre. Es el pueblo de mi madre. Hombre, pues enhorabuena, tengo un montón de amigos allí y te vuelvo a repetir, Brozas yo creo que es de los pueblos más nobles que hay en toda la provincia, ¿eh? O Ujú. sea, no es un pueblo corriente por ahí, ¿eh? Es un pueblo bonito, además, ¿verdad? No, pero es un pueblo importante, o sea, y de gente importante. Bueno, pues de allí es mi madre. Bueno, te decía que habíamos mantenido una conversación en torno a la creatividad, a la creación y la cosa del clima que tú me corregiste rápidamente, me dijiste, no, no, eso no es cuestión del clima. Eh, en concreto, estuvimos hablando de la influencia del frío. Pero para que sepamos de lo que estamos hablando nosotros y lo que nos están escuchando, dice la Academia Española, define el frío, nos dice que del latín, no te rías, que esto es importante, ¿eh? Que la academia tenga que definir el frío, tócate las narices. Venga, venga, que defina la Sí, pero academia. es un punto de partida, para que no Bueno, equivoquemos, bueno, bueno, vamos a no saber qué es frío equivoquemos en los castellano, conceptos. ¿vale? A lo mejor Bueno, tenemos que sí, utilizar otra según, palabra. según la Academia, viene del latín frigidus. ¿Eh? ¿Qué te parece? Frigidus.
Hombre, frío. me suenan más rígidas, pero bueno, Pues en sí. su acepción 11, la undécima, o la onceava, como decía que el ministro y algún ministro de los de ahora, la define como una sensación que se experimenta ante un notorio descenso de la temperatura. Sensación que se experimenta ante un notorio descenso de la temperatura. Claro, Pues eso es lo que dice no, la porque RAE. tú estás a 70 bajo cero en Siberia, te sube la temperatura a 50 bajo cero y calor no tiene. Y frío el Bueno, mismo. y nos pone O un sea, ejemplo. es que me hace gracia, o sea, los señores académicos son tan sesudos que verdaderamente, vamos, su analfabetismo llega a unos Tomás, niveles exponenciales, Tomás, ¿eh? tienes Se ve para que son de todo, letras, ¿eh? ¿eh? Que tienes para todo, ¿eh? No, hijo, por favor, es que de verdad tú te crees, tú, pues, agarra esa definición estrictamente. Bueno, un día si quieres, hablamos de la academia y nos metemos con los académicos. Ay, y nos pone un ejemplo de Pero esa acepción. vamos a ver, ¿qué quieres tú de los académicos si en su mayoría son novelistas? Que lo único que dicen son mentiras. Pues Bueno, tenemos un diccionario de Tomás, mentiras. no me abras otro tema, no me abras otro tema, Bueno, porque ese es el otro tema, pero claro, es que estamos en esa. ¿Qué quiere? O sea, gente que se dedica a mentir profesionalmente, le pones a hacer un diccionario, pues claro, las definiciones son de mentira. y dice, eso, una de las que nos dice la RAE del frío. Y de la creatividad, que también me molesta en buscarla, A ver, la RAE dice, capacidad de creación y facultad de crear, que coincide esta última definición, la de facultad de crear, con una definición que nos aporta otro diccionario, que es uno de los que yo más empleo, que es el Word Reference, ¿no? Entonces, por creación nos dice la RAE, acción y efecto de crear. Acción y efecto de crear. En la primera de las acepciones, y obra relevante, artística, literaria, ¿y qué es arquitectónica, crear? A tal, ver, la la tercera. pregunta, ¿qué es crear? A ver, bonito, ¿qué es crear? Pues eso, ¿Qué es crear? pues eso, Acción de acción y crear, efecto no, de ¿qué crear. es crear? Ahora nos quedaría que es crear, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es crear? A ver, No, hacer algo no, de la no, nada. no, no, crear es mentira, pero tú a ver qué dice esa gente que es crear, No porque se te voy a crea, demostrar que crear es mentira. no se crea Vale. nada. No, no, es que no lo tengo, no tengo, mira, lo Ah, puedo buscar. La palabra no crear viene no la he crear en el buscado. diccionario. No, pero la busco. No hay problema. Busca. A ver, RAE, A ver qué dicen los mentirosos de crear. crear. Mira, dice establecer, fundar, introducir por vez primera algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice la RAE Bueno, vale, pero de fíjate crear. una cosa, ¿eh? Que no tiene que ver la palabra crear, porque esa palabra más que crear vendría a ser engendrar. ¿De acuerdo? Eso es engendrar, no es crear. Pero estamos hablando en sentido figurado, no en el no. Me da igual, lo que tú quieras. Porque tú fíjate una cosa. Cuando se habla de crear, cuando dicen, por ejemplo, en el cuento este de la creación de Yahvé del mundo, lo crea Sí. de la nada. Uh -huh. O sea, no hay nada y de pronto, ¡pum! Como el conejo de la chistera. ¿De acuerdo? Fueron 7 días, hombre. Bueno, pero estuvo sacando Bueno, conejos de la chistera 7 días, en ¿no? el séptimo descansó, o sea que. Sí, sí, es que ya tenía ya caliente el sombrero de tanto sacar cosas. El tema es importante porque eso de crear, que es crear de la nada, eso es una cosa y otra cosa es lo que dice ahí, que es más como engendrar. ¿De acuerdo? Porque un niño cuando nace, ¿vale? Y es nuevo el niño, pero el niño no aparece cuando nace. Ha sido concebido y tal, tiene sus consecuencias para que el señor nazca. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso. Ahí Y entramos. Ahí. es importante lo que acabamos de hablar porque hay cosas ahí que son interesantes. Hombre, ¿Mm? claro. Por eso, aunque a ti te pudiera parecer, como dicen los finos, baladí la introducción, no, 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 si las no. introducciones son siempre buenas porque así partes de algo. ¿Eh? Vamos ahí. ¿Eh? Mm. Tú Bueno, fíjate un detalle. Ahí agarramos algo importante. venga. Voy a introducir lo que hablaba Wittgenstein de lo que era la esfera del lenguaje. ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo soy La todo esfera del oído. lenguaje son todas las cosas que existen porque tienen nombre. Sí.
Una entiendo. cosa que no tiene nombre, básicamente no existe No porque sé, no puedes ni recordarla, ni puedes expresarla, ni puedes comunicarla. estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, Bien, sí. hasta ahí, ¿ok? Entonces, lo que es evidente es que, primero, lo que es la realidad es muchísimo más amplia de las cosas que tienen nombre. Mm, Precisamente hay gente, mucha, ¿sabes? Que usan 200 palabras y su mundo se reduce a 200 palabras, ¿ok? O sea, tienen un mundo muy pequeñito. Que, vamos, les sobra, ¿eh? Para la actividad mental que tienen con las 200 palabras les sobra. Pero el tema es que lo que es la realidad está mucho más allá de la cantidad de palabras que puedas tener, porque las palabras no abarcan ni mucho menos la realidad, además que la distorsionan. No, y además hay una cosa ahora, Tomás, que cada vez como tenemos menos palabras, Te digo que hay gente que trabaja con 200 palabras y ya está, no hacen más. y el otro lo sustituimos por eso, aquello, Sí, 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 o este o aquel, o el cuñado, ya. el Sí, claro, cuñado, exacto. claro, claro. Un árbol, pero Entonces, ya no sabemos ponerle, árbol, ya, porque ya no sabes qué árbol es, entonces ya claro, todos los árboles como si fueran el mismo árbol, una son todos flor. iguales. Las flores son todas la misma flor, la misma, ¿por qué? Pues por eso. Entonces, cuanto más pobre es el lenguaje, más pobre es la persona, pero no la realidad. Cuidado, El ¿de emplan. acuerdo? ¿Qué te parece a ti el emplan? Cuando estás con alguien y te dice, es que esto en plan, en plan. Sí, sí, pero estamos en esa. Es que las personas se van. El tema es ese, es decir, la persona es capaz de hacer su mundo, ¿eh? Es su esfera de lenguaje. Las cosas a las cuales puede poner nombre. Sí, A lo que no puede poner nombre no llega. Una persona corriente, ¿eh? Hablamos de personas corrientes que no se dedican nada más que a ser persona corriente. Es decir, hace esto, entonces, la gente que lee mucho, ve mucho y todo lo demás, va teniendo, pues, cuantas más palabras tiene, más amplio es el mundo que tiene. Pero una cosa que es importante, está siempre dentro de la esfera del lenguaje. sí, sí, No te va fuera. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es crear? Crear consiste en hacer un batiburrillo, ¿sabes? Con lo que hay, ¿sabes? Lo reorganiza de una forma, agarras de Con lo que aquí tú y de aquí, conoces, metes una cosa y otra, ¿sabes? Y haces un paquete nuevo y eso es crear, ¿vale? Es decir, revuelve la mierda que hay, hace otra cosa nueva dentro de la mierda que tiene. Eso es crear. como con las croquetas. Sí, pero sin sacar ingredientes. Lo que tienes en el refrigerador ya te vale. O sea, con eso haces lo que sea. Y ahora agarro de una cosa, ahora agarro de otra, pero lo Claro, que tienes es eso. ¿De eso es lo que acuerdo? te Porque digo. no sacas nada de fuera de esa esfera. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, O sí, sea, totalmente de acuerdo, Tomás. lo que estás haciendo es juntando lo que tienes y juntas una cosa con otra y sacas algo nuevo. Y si no tienes Algo que no es algo, que sea nuevo, y es si, y un si, reempaquetamiento de lo que hay. y si no tienes nada o no tienes algo y te hace falta o crees tú que te hace falta, lo copias y punto. Bueno, sí, claro, pero para eso está copiar, claro. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, copia, claro, ¿qué es copiar? Porque otra de las cosas que vamos, es decir, cuando dice, bueno, yo he creado no sé qué, digo, tú no has creado una mierda, porque tú lo que has juntado son dos cosas que ya estaban, las has atado y dices que esto es nuevo, ¿sabes? Que es la famosa inventiva española. Tienes un caramelo, le pones un palo, un chupachú. Tienes un mocho, le pones un palo, tienes una fregona. Pero muy bien, ¿no? Tú agarras cualquier cosa, le pones un palo y ya tienes otra. Y ya eres un inventor famoso. ¿Entiendes? Eso es como, voy a decir una barrería, pero la voy a decir. Eso es como una mierda pinchar un palo, ¿no? Española. Eso es un invento español. La mierda pinchar un palo. Porque ponerle palo a las cosas es muy español. O sea, esa es la inventiva hasta Eso, ahí. eso, Agarra algo, le pones un palo y ya te vale. esa expresión la usaba yo mucho cuando daba clases, ¿no? Y yo también, Y, en la, lengua castellana. y las alumnas, porque yo siempre he tenido alumnas, y cuando tenía algún varón, pues daba igual. Nosotros nos hablábamos de en femenino, ¿no? Yo el problema de feminismo lo tenía resuelto en mi clase. El tema de lenguaje inclusivo lo tenía resuelto. ¿Qué tal estamos todas? A ver, estamos bien todas y todo siempre con el todas para adelante y ya está. Al principio se mosqueaban, ¿eh? Al principio se mosqueaban los ellos, pero yo les hacía ver que no pasaba nada, que entre mujeres y hombres tenemos una cosa común, ¿no? Que somos personas.
¿no? ¿O no somos personas, Tomás? Sí. Sí, A somos ver qué personas. dicen los mentirosos de la academia, que es una persona. Porque hay que tener Es en cuenta decir, y la eso. O sea, persona es persona en femenino, por lo tanto, si yo digo todas, pues todas me estoy refiriendo a todas las personas que estamos allí. Y entonces algunas veces les decía, cuando decían algún comentario, alguna cosa, alguna bestialidad por ahí de estas que le acostumbran a decir a veces, pues te decía, y yo le decía, eso es una mierda pinchar en un palo. Y no sabían lo que era una mierda pinchar en un palo, y yo se lo decía, digo, mira, tú ahora sales a la calle. Como la calle está llena de mierdas de perros, pues es muy fácil, coges un palo, la pincha. Y eso es lo que me acaba de decir. Tomás, ya tenemos claro lo que es el frío, tenemos claro lo que es crear y por tanto, como ya bueno, a lo sabemos que claro, vamos. tenemos claro lo que es El crear, asunto, sí, precisamente quiero llegar al punto porque es importante. pero escúchame, Si tú Tomás, tienes, si tú Tomás, tienes un conjunto cerrado sí, de objetos, que son conceptos o ideas, y no te puedes salir de ahí, no puedes salir de ahí. Crear, lo único que puedes hacer es hacer un mejunje con lo que hay allí. relacionar, Mezclas yo creo una que cosa con otra, mezclas esto con es lo de- otro. no sería Vamos a ver, voy relacionar, a hacer la guerra relacionar de las cosas. galaxias, pero en el oeste americano. No O me la guerra de las escuchas. galaxias en el oeste americano, ¿vale? Y esto es lo que llaman crear. Cojo una mierda, cojo un palo y hago la mierda pinchando un palo y lo hago. Y así se hace lo que llaman proceso de creación. Es decir, agarras de allí, agarras de aquí, lo Sí, juntas más o menos, pero haces quiero un decir, mix pero y Tomás, ya tienes otra pero quiero cosa. decir que en ese agarrar de un lado y de otro hay un proceso relacional, es decir, tú relacionas de una Sí, manera, sí, 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 tú relacionas de alguna forma para justificar esa cosa que acabas de hacer, ¿de claro, acuerdo? ¿Vale? Y una estás buscando, relación, con eso estás buscando, hubo una ciencia que se empezó a hacer y luego se acabó con ella, se llamaba nexología, ¿sabes? Que es el arte de fabricar nexos. Y precisamente era eso, cuando relacionabas una cosa con claro, otra, las razones por las cuales claro, y todo el sistema relaciona una cosa con otra. claro. Pero volvemos a lo de siempre, no sales de la esfera del lenguaje. Ya, está todo inventado. Sí, sí, lo único que hace es volver a hacer lo mismo que había, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es importante, O porque relacionando para cosas. hacer creación de ese tipo, da igual que haga frío, que haga calor, que haga lo que sea, pues lo único que estás haciendo es hacer un mejunje con todo lo que encuentras. Bueno, Ahora con esto y pero con lo Tomás, otro. permíteme, Cuidado, no estás creando nada, ¿ok? ujú, Para eso no necesitas musas. para eso no necesitas Musas. musas. Mm. Coges esto, lo juntas y ya. Es un Hombre, pero proceso se te tiene, mecánico, pero automático. Tomás, no necesitarás la musa, pero esa capacidad de relacionar cuestiones, no todo el mundo la tiene. No, no, los hay tontos y luego los hay más tontos. Eso está claro. Pero hay que ser, o sea, para O sea que poder llegar partimos, a eso, un tonto llega. ¿Me entiendes? Hay que ser muy tonto para no llegar a eso. Que los hay. Y hay tontos que son más tontos que los muy tontos. También los hay. O sea, pero pero bueno, es independiente. es más Pero quiero decirte, excelente, según tú, no se necesita una inteligencia especial para relacionar cosas más o menos evidentes. ¿De acuerdo? bueno, Ahora, hay una clase de inspiración que no es inspiración, que es lo que se llama intuición. ¿De acuerdo? sí, En la intuición, lo que se hace es relacionar cosas que ya existen, sí, ¿de acuerdo? sí, Pero de una forma diferente. No se hace de una forma relacional, esto tiene que ver con esto y tiene que ver con esto, sino que se hace de una forma abstracta. y ahí se interviene, Relacionas cosas, ¿sabes? Relacionas cosas, digamos que en el espacio. Es y como ahí, si todas las cosas las pusieras en el espacio, ¿de acuerdo? ujú, Las ves en el espacio y las relacionas en el espacio. y ahí se Entonces interviene puedes la música. alcanzar relaciones muchísimo más interesantes que una relación evidente entre una cosita y Pero la otra. pregunta es, Tomás, ¿ahí se intervienen las musas? No. Tampoco. Reanudamos de nuevo la conversación donde la dejamos. Estuvimos hablando intentando conceptualizar o acotar el término frío, el término creatividad, el término de creación. Y bueno, pues Tomás, como acostumbra, pues nos ha dado una lección al respecto. Nos ha dado una lección al respecto y resulta que
y ha repartido, lógicamente, pues contra... Esta vez nos ha tocado la Junta de Extremadura, nos ha tocado el presidente, además ha personalizado en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los academios de la Academia Española de la Lengua también se han llevado lo suyo. Y ese tema es un tema que habrá que abordar en su momento, ¿eh, Tomás? Esa. Yo de la Junta de Extremadura de momento no, de lo del Tajo pues como que tampoco, pero bueno, de la Academia sí me apetece, ¿eh? Y habíamos hablado de, bueno, de que al final, más que crear, lo que hacemos es relacionar cosas que no todo el mundo, evidentemente, tiene la misma capacidad para tomar lo normal. Es que todos seamos tontos, luego los hay más tontos y luego los hay más tontos todavía. Y luego hay otra capacidad, no de relación, sino, no la llamaríamos de relación, sino la intuición. La intuición. Y ahí ya hemos llegado al espacio sideral donde estaría todo y a lo mejor ahí convenía retomar el asunto, Tomás, para que luego nos metamos ya derecho directamente en el tema del frío y la relación con lo que al final concluyamos que existe. O sea, te voy a contar. La intuición es un tipo de los 5 tipos de pensamiento que hay. El primero es el razonamiento lógico, que lo tiene poca gente, y la intuición la tiene todavía menos, ¿de acuerdo? Y luego hay 3 tipos de conocimiento que son superiores y eso ya lo vemos después, que ya es cuando empezamos a hablar de las musas, ¿vale? Entonces Tomás, tú me hablas de un razonamiento lógico que lo tiene poca gente. Sí, para empezar. Para empezar. Me hablas Por ejemplo, de otro... la gente que lee novelas no tiene razonamiento lógico. Ya. Pero luego me hablas de otra gente. Bueno, pues debe ser mucha porque hay mucha gente que lee novelas. Claro. Creen en la magia. Ya. Pero bueno, el hombre siempre ha La gente que cree en la magia, bueno, la gente religiosa, otros que carecen de razonamiento lógico. No, que te iba a decir, Tomás, que creen en la magia, el hombre siempre ha creído en la magia. No, perdona. El hombre ha creído en la magia cuando no ha tenido capacidad mental de ser capaz de saber por qué se producen las cosas. Ya. Pero bueno, yo recuerdo Y cuando la gente sigue sin tener capacidad mental para explicar qué cosas pasan, pues recurren a la magia. No tienen ni capacidad ni palabra, ¿no? Nada, no tienen, no les da. Entonces, como no les da, pues se inventan cosas. Pero eso, por lo menos lo de nuestra época, porque yo también creo que tú habrás hecho lo mismo que yo te voy a decir ahora, cuando íbamos al cine de pequeño, a la sesión doble, al cine Coliseo. No, yo era de la historia, lo siento. Bueno, yo iba a decir ahora o de la historia. Yo era de la historia. Además, yo para ir al Coliseo me habré ido muy poquitas veces, pero llevar la historia siempre. Bueno, Tomás. A club, arriba. Tomás. Yo también iba a la historia. Cuando las películas éramos 2 tribus distintas, los de la historia y los del Coliseo. Eso totalmente, eso está clarísimo. Eso en Cáceres siempre ha existido. Estaban los de la historia bar, ¿te acuerdas tú? Los de la historia bar. Por favor, las berenjenas fritas, por favor. Y luego estaban los del Coliseo y luego estaban los de viejo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo iba a la historia cuando las películas de la historia me gustaban más, e iba al Coliseo cuando las películas de la historia me gustaban más, y luego iba al Gran Teatro, fíjate tú, al Gran Teatro, que ahí ya sí que no pisabas tú, seguro. No, nada. Cuando me gustaban las películas del Gran Teatro. Y luego ya de más mayor, cuando empezó el destape, pues iba, ¿a dónde iba? A ver. Al Capitol. Al Capitol, con los soldados. ¿No? Con los soldados, es decir. Bueno, ¿esta que venía, Tomás? Pues estábamos hablando de lo que era la intuición. Que te quiero decir que nosotros veíamos eso con la época en que veíamos Tarzán. Y en Tarzán siempre había una tribu de magos y el brujo de la tribu, y tú veías que aquello no tenía ningún sentido, pero bueno, ahí estaba. Pero como no te das cuenta, es que ellos seguimos teniendo brujos de la tribu. Te llega el Papa, que es el brujo de la tribu, que es un obispo, que es un cura, un sacerdote. Un tío, un sinvergüenza, que vive de ti,
haciéndote creer tonterías, pero unas tonterías absolutamente increíbles, tú te las crees y tú como te las crees, crees que ese señor te va a resolver cosas que no te va a resolver, pero como van a ser la vida futura, largo me lo fiáis ancho, ¿no? Entonces, viven a costa de ti. Mucho Quijote estamos teniendo hoy ya, ¿eh? No, lo que es que de verdad, es que claro, la gente, claro, no razona claro, tiene problemas, no quiere saber cuáles son sus problemas, por qué realmente tiene problemas, por qué sufre, por qué lo pasa mal o por qué lo pasa bien o por qué no sabe nada de eso y entonces quiere, cuando quiere respuesta, pues lo más sencillo no es buscarla. No, no, no. Es ir al mago de la tribu y que Bueno, te cuente bueno, sí. historietas. Sí, Tú te Tomás. crees las historietas, te agarras a esa historieta y piensas que después de muerto todo se solucionará. Bueno, pero ahora, aparte de los curas y de los obispos y del Papa y de la religión en general, que bueno, es que este es un tema un poco delicadete. Pero bueno, Pues no sé hasta qué punto, porque el cristianismo se crea a partir de una copia, mala copia que hicieron del budismo mahayana, que fue una mala copia del budismo hinayana, que fue una mala copia del Buda. Es decir, Jesucristo es un Buda de cuarta, bueno, de cuarta generación. puesto O que, sea, es el refrito del refrito del refrito. O Tomás, sea, Jesucristo es un refrito de tercera Tomás, categoría. O sea, permíteme, eso no lo encuentras tú, ni en la casa del soltero más dejado. Un permíteme, refrito de tercera. Tomás, Es la sobra de la sobra de la sobra. Tomás, no me hagas que te haga como el vicepresidente del Congreso, ¿eh? Que te corte el micrófono. A lo que vamos. El No, tema es que la lo que gente te le quería gusta decir la era, magia. te quería decir que era un Como le tema gusta la delicado porque magia, no yo tiene sé, razonamiento lógico, no lo sí, necesita. pero Cree lo, algo, tú crees, y si tú crees ya no tienes que razonar, ¿vale? Entonces, no hablemos de eso. La gente que cree simplemente es gente que no razona. Alguien que cree es como una máquina. O pero sea, yo si tú creo a una que máquina le dices, tus principios son este y este, y no se plantea por qué, y a partir de ahí trabaja con eso. ¿De acuerdo? Eso sí, para mí no es un ser racional. De hecho, no tiene razón, no tiene raciocinio. La persona que cree no es un ser racional. ¿De acuerdo? Si hablamos, a ver, busca lo que es una persona. no, Como pero diga lo que que es un te, ser déjame, racional, Tomás, la gente que cree no son personas. permíteme que te diga una cosa porque además quiero que avancemos en el tema que nos ocupa. Lo que yo te quería decir era que la gente no razona, pero yo creo que a medida que vamos pasando el tiempo sí empezamos a razonar. Y de hecho, yo creo que el acudir a la iglesia, al cura y tal, eso va disminuyendo, pero lo que no quiere decir que las soluciones a nuestros problemas, a nuestras cosas vitales, a ese tipo de cosas, vayamos a una solución trabajada, sino que hemos cambiado los curas por los Copiada, psicólogos. copiada, sí, sí, pero da igual. O sea, tú estás haciendo lo mismo. Como no está de moda el cura, pones al psicólogo o Bueno, pones al New Age o eso es a pones lo que al me gurú refiero. ese que te aparece de algún lado o pones a Bueno, Krishnamurti o la cualquiera cuestión de es, esos. la Pero cuestión es estás tomar, en la misma, es decir, tú no solucionas tu problema. Tú buscas que alguien te diga las cosas que tienen que solucionar porque tú no quieres trabajar. Entonces, que venga otro y te lo arregle. ¿De acuerdo? Entonces, tú a ese le das el poder sobre ti y además del poder sobre ti le das tu dinero, porque de eso viven. ¿Vale? bueno, A lo que vamos. pero a lo que vamos. Ser racional es una persona que es capaz de pensar por sí mismo y razonar. El razonamiento se basa en lo que es la lógica. ¿De acuerdo? Y la lógica tiene que ver con la verdad, porque cualquier cosa que sea verdad, siguiendo un razonamiento lógico, sacas las causas que ha tenido hasta el principio de los tiempos. O sea, hasta el Big Bang. O sea, verdad es una cosa que tú puedes relacionar hasta el principio de los tiempos. Pero si me permites, Tomás, Punto. per- Claro, ¿qué pasa? Hay que pensar mucho. ¿De acuerdo? claro, Ahora, tú tienes un fenómeno, ¿de acuerdo? Y no quieres pensar mucho. Ah, es así porque sí. ¿Pero por qué? No preguntas nunca ni por qué ni para qué. Es así porque sí. Tú lo planteas, te lo crees, te lo tienes que creer, claro. Y ya no tienes que razonar. Tienes pero fe y la Tomás, fe sustituye a la razón. Tomás, permíteme que te diga, me está, eh, a ver, me estás amputando programas.
Que ¿eh? no, es que si me dejas terminar vas a ver cómo llego a las musas, pero me tienes que dejar llegar al razonamiento. Sí, pero no tardes mucho porque tenemos que hablar de No, las no musas tardo y tenemos que nada. hablar del frío. Entonces, sí, te voy a explicar por qué. Si es que está todo relacionado, lo que pasa es que lleva un proceso un poco complejo. Es decir, el primer razonamiento, el primer sistema de pensamiento que es el básico, es el razonamiento lógico, que es más o menos lo que intentan los buenos profesores de que tú lo hagas en clase, en primaria, secundaria y así. Es decir, que tú seas capaz de razonar. Tú un razonamiento matemático, una demostración matemática, funciona con una lógica. Esto es así, por tanto, es así, por tanto, es así. El por tanto es la lógica, ¿de acuerdo? Es decir, tú eres capaz de hacer eso, puedes sacar causas y consecuencias. Y puedes entender por qué son las cosas, ¿vale? Ujú. Razonamiento lógico. Tú utilizando el razonamiento lógico estás muy limitado. ¿De acuerdo? Porque solamente tienes las cosas inmediatas, pero no puedes llegar a ver realmente el conjunto de nada. ¿De acuerdo? Es como si tú te quieres poner a hacer el plano de un país, pero lo vas haciendo andando por el campo. Y no te puedes hacer idea ni de cómo es. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, hay otro sistema de pensamiento que tienen los humanos que se llama el razonamiento espacial. Y es lo que es la intuición. Y la intuición lo que hace es utilizar otro sistema de pensamiento distinto que no va relacionándose, sino que utiliza objetos abstractos, que son soluciones, ¿de acuerdo? Digamos que utiliza la parte derecha del cerebro, una forma de hablar, porque se utilizan los dos hemisferios, pero bueno, el tema es este, de forma que en un momento determinado tú puedes ver la solución de algo. ¿Por qué? Porque eres capaz de colocar los objetos de tal manera de una forma inconsciente, que es la segunda parte, ¿m? Y tú lo ves, Y que no, es y lo que no, llaman la idea feliz. y no podemos, Esa idea feliz, no podemos la poner idea un feliz. ejemplo. ¿Tú no has tenido una idea feliz alguna vez? Sí, Que, o sea, que tú de pronto, tú te acuestas, por ejemplo, por la noche con un problema de se te narices enciende y se te enciende, enciende la bombilla. Vale. ese es él, sería el caso, ¿no? Eso se llama intuición. Vale. La intuición necesita tranquilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Pero Porque es no, una parte que tienes que tener la parte secuencial de la mente la tienes que tener acallada. O por lo menos no dedicada a ese problema. ya. ¿De acuerdo? Cuando tú hablas de parte secuencial de la mente, ¿de qué estás hablando? Digamos que fuera el hemisferio izquierdo, porque es como habla la gente. ¿Vale? Es decir, lo que es el proceso verbal. Porque la intuición es un proceso no verbal, Ya, que utiliza objetos en el espacio sí, sí, y sí, los relaciona. sí. Y los relaciona con unas relaciones muy complejas. Y eso lo hace la parte derecha del cerebro. Pero para que la parte derecha del cerebro, vuelvo a repetir, es una forma de hablar, ¿eh? La parte derecha del cerebro pueda funcionar correctamente, la parte izquierda tiene que estar deprimida. Por eso, la idea feliz siempre surge cuando te levantas por la mañana, cuando has estado un buen rato sin pensar en el problema y de pronto te encuentras con la solución. Ujú. ¿De Cuando no acuerdo? tienes interferencias, ¿no? No, cuando has pasado un buen rato sin pensar en el No, pero problema. quiero decir que se te viene la idea cuando no tienes interferencias de ruidos internos tuyos, de... Bueno, vale, sí, bueno, también eso ayuda, pero la idea es que tú no tienes que estar presionando sobre el problema, te tienes que Ya. olvidar de él, ¿de Ujú. acuerdo? Entiendo. Por eso es importantísimo no estudiar el día anterior del examen. Sí. Siempre se ha dicho, pero no se hace caso. No, no, pero bueno, es que la gente no sabe pensar y nadie le enseña a pensar. Entonces, No, la no, perdona, intuición perdona, perdona, perdona. Sí se enseña, a pero pensar, tampoco se quiere aprender, ¿eh? A pensar, a ¿eh? pensar, A razonar. no, no, a razonar sí, pero a pensar en general no. Tú haces Eso. que la gente aprenda cosas de memoria, que trate de relacionar de alguna forma, pero enseñar a pensar, No, no. pero que te quiero Yo decir que... conozco, o sea, yo por ejemplo, a mí me enseñaron a pensar, pero no porque me enseñaran, sino que me sometí vamos, es una tortura psicológica. Cuando yo estuve estudiando ingeniería naval, que era la carrera más difícil de España, en aquel momento, y era cuando la universidad era realmente algo serio, no lo que es ahora. Entonces ahí
pues lo que era el álgebra, el cálculo, la física, necesitabas de la intuición. Si no tenías intuición no podías resolver absolutamente nada. Y Ya. luego ahí aprendías que no te quedaba otra. Intuición ¿Y cómo se entendida como... hacía? Se hacía estudiando muchísimo hasta que tenías una cantidad suficiente de soluciones en la cabeza, de forma que cuando tú veías un problema, lo leías como 4, 5, 6 veces, que cómo se hace. Te quedas en silencio y aparece la solución, porque tu cerebro es capaz de relacionarlo. Ves la solución y luego compruebas de que realmente esa solución es buena, y normalmente siempre es buena, ¿de Ujú, acuerdo? ujú. Es lo mismo que decir, por ejemplo, porque el razonamiento lógico no llega prácticamente a ninguna parte. Tú imagínate que tú estás fuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Tú llegas a la puerta, tú llegas aquí a Puerto Vallarta, ¿vale? Y te digo que vengas a mi casa, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y yo te cuento cómo es mi casa. Y ahora ponte a buscar mi casa. Claro. Y dice, bueno, entro por una de las carreteras, por las pocas carreteras que hay de entrada, que nada más hay tres. Entro por una de ellas y ahora, ¿por la izquierda o por la derecha? Bueno, yo supongo que si este me dijo que está por aquí, puede ser por la derecha. Y llegas a otro sitio por la izquierda o por la derecha. Y no llegas nunca. Los profesores os gusta decir que utilizando el razonamiento lógico llegas a la solución. Digo, sí, sí, llegas a la solución en plan fuerza bruta. Si te pasas la vida entera, bajando casa por casa hasta que das con ella. ¿De acuerdo? Y la vida real es así. Y con razonamiento lógico tú llegas a muy poco, muy poquito. Y no te estoy hablando, y te estoy hablando dentro de lo que es la esfera del lenguaje, ¿eh? O sea, estamos dentro de la ciudad, no nos estamos yendo a otro sitio, otro mundo, otra historia, ¿eh? Solo ahí, ¿eh? Una cosa muy restringida. Lo que hace la intuición es como si te elevaras, ¿vale? Y ves la casa. Como si fuera un dron. Como si fuera un don y ves la casa. La ves ahí. ¿La ves? Esa. Entonces, como ves dónde está la casa, digo, si yo estoy aquí, para llegar a la casa, ¿qué tengo que hacer? Pam, 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 y llega. Ya, muy bien. Eso es un tipo de pensamiento que se paga hoy muchísimo, es lo que más se paga ahora mismo en la universidad, vamos, de la gente que está en la universidad, que es la gente que son los matemáticos y lo que hacen ciencias de datos. Cuando hay un montón de datos que no hay forma humana de echarles mano, necesitas a alguien que tenga una intuición muy desarrollada para poder hacerlo. Y la Eso es, intuición no es algo mágico, es algo que se trabaja. eso es lo que te hace el Google Maps. Cuando pones una dirección y te dice ir, que te marca el terreno. Y porque tú ya sabes dónde vas, pero le dices a Google Maps, oye, llévame a ese sitio que no sé dónde es, No, pero que no, tiene no, esto no, y eso esto, no. te dice, anda, Es vete a la una- mierda. Bueno, Claro. vamos a ver si llegamos a las musas, Tomás. Lo que es importante es darse cuenta de eso otro, es decir, tú ya tienes la intuición, si tú eres capaz de desarrollar la intuición, que por cierto, alguien que es un señor intuitivo y que es un señor súper productivo, se pasa el día en el celular, durmiendo, tocándose la breva, haciendo nada. Le ves haciendo nada. Y de pronto se levanta brrr, y resuelve lo que 50 personas no son capaces de resolver. Ujú. Y luego se vuelve otra vez a tumbar en el sofá. Agotado. Bueno, no, te agotas cuando estás en ese proceso, cuando estás en el sofá. Ya, ya. Porque esa parte está trabajando tantísimo, ¿sabes? Que puedes tener hasta pesadillas. Y luego ya cuando ya está, Y te duele la cabeza incluso, ¿verdad? no, te vuelve la cabeza. Y te levantas y sabes cuándo está, pero no sabes cómo es. Te pones a escribir y sale solo. Sale todo, de mogollón. Es decir, es una parte de pensamiento que lo tienen básicamente los matemáticos, ¿sabes? Y aquellas ingenierías que tienen mucha matemática. Sobre todo álgebra. Álgebra y geometría Pero diferencial. perdona, Tomás, ¿es un tipo de pensamiento que trae o es adquirido? Que es adquirido, como el otro, Adquirido. que es adquirido. Pero Pero todo el claro, mundo, no, no, todo el mundo puede adquirirlo por igual. es como todas las cosas en el mundo. Es decir, ¿un señor puede saltar una altura de metro y medio en el salto de Pues altura? no. Pues habrá quien pueda, habrá quien no pueda, ¿me entiendes? Sí, Pero que sí. es una cosa que se aprende. Está en el colegio, va a clase de gimnasia y, hombre, a lo mejor metro y medio no hace, pero un metro sí. Pero claro, si entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, pues del metro pasas al metro 10,
del metro 10 al metro 15, y así puedes llegar hasta incluso al metro y medio. Eso también pasa con la tontuna. Si te entrenas, puedes llegar No, y la gente lo hace muy bien eso. al infinito. Sí, Bueno, sí. venga, pues estamos estupendos. Bueno, cuidado, ahí ya tenemos dos razonamientos, ¿de acuerdo? Uno que es, digamos, que vas por la tierra, ¿sabes? Así como las hormigas tratando de buscar algo, y Sí. otro que se eleva, ve lo que hay y le manda a la hormiga, vete para allá, anda. Que para ahí no es, que por ahí. ¿Mm? Y tienes esos dos razonamientos. Esos dos razonamientos están dentro de lo que es la esfera del lenguaje, ¿ok? Sí, sí, sí. No está fuera, no estamos hablando de creación. Para irse fuera de la esfera del lenguaje, que lo decía Wittgenstein, ¿a qué hay que recurrir? Soy todo oídos, Tomás. ¿No sabe lo que dijo Wittgenstein? ¿Que No, a qué había que recurrir para salir de la esfera del lenguaje? no. A la mística. A la mística. Curioso. Te iba a decir una cosa, pero Mística. no te la digo porque ibas a tomar otra deriva y... Vale. Entonces, en la mística, verdaderamente, es cuando tú llamas a las musas. Ah, muy bien. Te relacionas con ellas Bien, y te cuentan aquellas cosas que no están en la esfera del lenguaje. un paréntesis en este punto. O sea, a las musas se las llama, Claro, no vienen. no. Pero es que la gracia es que las musas no viven en cualquier parte. Pero bueno, vamos a aclarar lo anterior. Es decir, eso de que cuando las musas vengan me pillan trabajando, no, 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 no. no. Ese es un señor que echa muchas horas y al final, después de tantas horas y después de hacer un montón de historias, le sale algo medio decente. Pero Ya, que no es nuevo, ya. ni es especial, ni te saca de tono. No, pero es que te quiero decir, y relacionándolo con lo que con lo que tenemos en entre manos, que existen en muchos escritores y en muchos talleres y de literatura y muchas historias, pues te hablan de eso, de que tienes que escribir todos los días, de que te tienes que sentar, de que... Sí, claro, claro. Tú sabes como el burro. ¿Te acuerdas del burro? La flauta del burro. Sí. ¿Qué tiene que hacer el burro para que le suene la flauta? Pues no sé, recuérdamelo tú, Tomás. Pues lo que acabas de decir, que el burro esté todos los días, y todos los días, y todos los días, y todos los Claro, días, y todos los claro, días, claro, y claro. algún día termina sonando la flauta. Y algún día termina escribiendo algo. Claro. No sé, ya por probabilidad. O sea, es como el que dice, ¿cómo consigo yo que me toque la lotería? Hombre, juega todos los días en los próximos 2.500 Y años a y lo seguro mejor que te le toca toca, algo. y a lo mejor te toca, ¿no? Claro. Por eso te dice, O compra un número de todo lo posible, ¿no? Y te vamos a toca. ver, cualquier señor que me diga que necesita trabajar todos los días para crear algo, es que no está creando una mierda. Además, no tiene ni imaginación, no tiene nada, no tiene nada. O sea, no tiene, o sea, es fuerza bruta, pura Bueno, fuerza bruta. entonces vamos a ver, para ir acotando el asunto. A las musas no hay que Hay que esperarlas. Las llamarla. musas vienen si tú las llamas. Y para que Sí. vengan las musas a ti, tú tienes que tener Primero un tienes nivel de que ir donde están las razonamiento, musas. Primero tienes tienes que que ir tener donde está- un nivel Primero de tienes que pensamiento. vivir, primero tienes que vivir, tienes que estar donde están las musas, porque las musas no están en todas partes. Eso es lo que te quiero decir. Y Y donde hay frío no hay musas. tienes que tener un razonamiento o tienes que tener un pensamiento No, superior no, al no, no, no. racional, Sí, sí, superior no, a sí, la sí. intuición, y ya te Sí, tienes que ir a la mística. Y en el terreno de la mística, ¿dónde están las musas? en el nivel más bajo. En el nivel más bajo de la mística. Perfecto. Mm. Pues ya los más altos ya los dejamos para otro momento. Eso lo que es más alto ya es. Entonces vamos con la mística, donde vamos a poner que como si fuera un piso. Hemos llegado al tercer piso, que es donde pone allí mística. Y entramos en la mística, ¿no? ¿Y ahora qué ocurre? Fíjate, te voy a ir a la definición de los mentirosos, porque aunque parezca mentira, como la palabra viene precisamente del griego, ¿sabes? Ujú. Pues tampoco pueden mentir muchas cosas. Mira, mística, definición de los mentirosos. No deja de sorprenderme, Tomás. Otra entrada contiene místico. Bueno, vamos con místico. Que incluye misterio o razón oculta. Bueno, es misterio porque si la gente no sabe cómo funciona, lógicamente cualquier cosa que no sabe cómo funciona es místico, ¿vale? Sí.
perteneciente relativa a la mística y al misticismo, que escribe sobre mística, experiencia de divino. Pero habrá una definición. ¿Estás en la RAE o dónde estás? Estoy en la RAE, sí. Parte de la teología, nada, que no. Experiencia de lo divino, en cierta forma. Expresión literaria de la experiencia de lo divino, bueno, pero es que no está aquí. A ver, misticismo, a ver si viene por aquí por misticismo. Es que tienes que buscar una acepción de la mística. Sí, estoy en ello. Pero yo he encontrado una que había muy buena, pero que no está. No, es que sí, no, es sí, es místicos lo que hay que buscar. Místicos, porque estos no saben. Los pobrecitos estos de la RAE, estas cosas no se les ¿Cómo no lo escapan. van a saber? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber si no tienen experiencia sobre la mística? ¿Cómo van a saber lo que es? Bueno, Tomás, a lo mejor dentro de la RAE es un académico que Nada más, ya. Místicos. está buscando la etimología, ¿no? Sí, pero Ah, vamos, ya. básicamente es que yo vi una definición, pero es que no sé al final dónde la vi. Bueno, es igual. El tema de lo que es la mística, básicamente bueno, realmente es mm, Aquí habla cuando no viene magia. del latín exactamente mysticus y del griego mystikos. Sí. Sí, sí, sí. Que le llama místico, de ahí viene de la misma raíz de misterioso, porque como no sabe cómo funciona, pero ya Sí. cuando sabes las técnicas para acceder a la mística, deja Bueno, de pues ser misterioso. estamos ya en el piso, hemos pasado el primero o el bajo, que era Ya el estamos, o sea, estamos en el tercero. Entonces, estamos en el el tercero, la tema de la mística. mística, básicamente, lo que consiste es en morirte. Que te Te mueres. mueres, tú te Sí, mueres, sí. entonces tú lo que haces es que liberas tu conciencia para que la conciencia se vaya a otros planos. Ya. ¿De acuerdo? En esos planos distintos te Pero te encuentras con mueres, gente. pero te mueres de una manera, te mueres de una manera No, singular, ¿no? el cerebro está sin oxígeno. Vale. Punto. O Sí, sea, sí. el cerebro deja de funcionar porque está durante muchísimo tiempo en anoxia cerebral. ¿Vale? Hombre, para no morirte, te entrenas y generas una serie de neurotransmisores que hacen de neuroprotectores para no morirte, ¿de acuerdo? Claro. Es que tú lo Entonces, dices de una manera, lo dices de una manera que parece que el cerebro se queda sin oxígeno, con lo cual las células se quedan sin oxígeno, las células morirían. O sea, es una forma de hablar. sí, pero no, es que es así. De hecho, por ejemplo, se hizo un experimento con ratas, ¿sabes? Pobre Poniendo rata. precisamente un cóctel de neurotransmisores, inyectándoselo, porque no le Sí. ibas a decir que lo generaran ellas con un procedimiento Habría que explicar, determinado. Tomás, ¿Mm? deberíamos de explicar, aunque sea someramente, qué es un neurotransmisor, porque no todo el Bueno, mundo son sabe. una serie de sustancias que genera el cerebro, ¿vale? Que son las que hacen que el cerebro funcione de una forma o de otra. Ujú. Las más conocidas, pues por ejemplo, son la dopamina, que es la responsable del placer. Sí. Tiene muchas funciones, pero una de ellas. Una neurona suelta esas partículas al espacio interneuronal, la coge la siguiente y eso es lo que hace que Sí, funcione. sí, y hace que el cerebro funcione de una forma u otra. La Exactamente. serotonina es otra que lo que te produce lo que es la felicidad. Que es lo que La podemos, gente que está que es lo que podemos depresiva, alterar con las drogas. no, la serotonina no. No, bueno, quiero decir, los Y neurotransmisores. la dopamina se puede inducir dopamina con la cocaína, porque la cocaína hace que el núcleo o sea, de recompensa del cerebro la genere. Pero eso es a lo que me refería. La cocaína no produce placer, es la dopamina la que lo produce. Y la gente que tiene problemas con dopamina, que no tiene suficiente, tiene la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Bueno, seguimos. La serotonina te da la felicidad, la anandamida te da la risa, la oxitocina es la que hace que te enamores o no te enamores, o tengas amor por tus hijos, o un montón de ellas. O sea, cada una de ellas hace un montón de cosas. Sí. Entonces, esas son las funciones Al normales. final, Tomás, somos electricidad y química. Sí, claro. Es que el cerebro es química, básicamente. Venga, vamos. Entonces, Entonces vamos con la hay, co- mística. hay Vamos con la cosas que mística. son importantes. Si tú tienes un cerebro y no eres capaz de modular su producción química, ¿qué control tienes tú sobre tu cerebro? Ninguno, Ninguno. ninguno. Vale. Tú te vas al colegio y te enseñan los profesores.
cómo ser feliz, cómo tener placer o cómo tener todo cuando a ti te dé la gana. No, ¿verdad? No, Entonces, ¿y tú me dices que les enseñas a pensar? ahora no, O no, sea, ahora si me no. estamos diciendo que somos química y no les enseñan a los niños cómo organizar su propia química, ¿qué pasa? Pues al final se terminan llegando a drogas exógenas y terminando hechos un asco. Normal, porque no les enseñas a utilizar su propia droga. Que además no enganchan, ¿eh? Tienen la particularidad de que no enganchan. Pero bueno, pero vamos a ir a lo que no. A lo que voy, Eso es. lo que tienen esas drogas es que un grupo de ellas, un conjunto de esas 5 drogas, tienen la capacidad de, haciendo un cóctel con ellas, de preservar las neuronas sin oxígeno y que no tengan daño, Ujú. ¿vale? Perfecto. Hay un experimento hecho en ratas que se las indujo, bueno, se las indujo en lugar, porque el problema que tienen es que muchas de ellas no pasan la barrera hematoencefálica. Ujú. Entonces, o las generas tú o te las tienen que inyectar, ¿ok? A las ratas se las inyectaron. Entonces tuvieron 2 grupos de ratas, el grupo de control y las ratas, estas que les habían puesto ese montón de, ese cóctel de drogas, y las metieron en una atmósfera sin oxígeno. No sé si era de CO2 o de nitrógeno. No tenía oxígeno. Y las mantuvieron allí 10 minutos. Pero una cosa es que no tenga oxígeno y otra cosa es que tenga CO2. No, no, que no tenga oxígeno. O sea, que solamente tenga CO2. No sé si tenía solo CO2 o tenía solo Pero nitrógeno. si tiene No había CO2. oxígeno. O sea, no había oxígeno. Es decir, era Pero CO2, no si, había oxígeno. O sea, quiero era decir, O2. ¿Ok? Tomás, No había quiero oxígeno. decir que si tú le quitas el oxígeno y le pones CO2, la rata se intoxica. No, no se intoxican, se sofocan, porque el CO2 no es tóxico. Ah, el CO2 no es tóxico. El que es tóxico es el CO, el monóxido de carbono. Ah, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se junta con la hemoglobina, hace carboxihemoglobina ¿Mm? y secuestra el átomo de hierro, vamos, sí, el átomo de hierro lo secuestra y ya esa célula de hemoglobina ya no sirve para nada, ¿de El acuerdo? grupo hemo, altera el grupo Y se hemo. llama carboxihemoglobina, Sí. ¿de acuerdo? Y ya Ujú. la dejan matada. El CO2 no, el CO2 simplemente no hay oxígeno, te sofoca. Como la famosa cueva del perro esa que vas con el perro y el perro se te moría, ahí te habrán contado de chico en Nápoles, que había una que se llamaba la cueva del perro, porque había vapores de CO2, vamos, el gas CO2 estaba, como pesa más que el aire, estaba en el suelo, y si ibas con un perro, el perro se te moría. Ya, 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 ya. Entonces, el caso es que someten a las ratas en una atmósfera sin oxígeno, ¿de acuerdo? Y entonces, no sé, se lo tuvieron 10 o 15 minutos, y al sacarlas, las ratas de control están todas muertas, ¿vale? Sí, Y sí, las ¿no? otras se despertaron contentísimas. Lo que pasa es que el problema que hubo es que en ese experimento, como no pudieron hacer una entrevista a las ratas, no pudieron saber que habían tenido una experiencia mística, porque las experiencias místicas se hacen así. Ya, ya, ya. Claro, las ratas de verdad dijeron, "Jo, las veían muy contentas y no sabían por qué. Y dejaron ahí el Es experimento. curioso, es curioso. Y cómo Esto la manifestará? vi yo en la base de datos de PubMed, ¿sabes? Donde están todos las publicaciones, las Pues publicaciones diga una cosa, Tomás. científicas y tal, y los tíos dijeron, bueno, no se habían muerto, o sea, es decir, lo que llegaron a la conclusión de que en efecto, con ese conjunto de neurotransmisores, tú puedes proteger al cerebro También de la podían haber noche llegado a la cerebral. conclusión de que estaban contentas porque estaban vivas viendo que las otras habían muerto. No, estaban contentas por la experiencia que habían tenido, ¿Y cómo sabes tú que una rata está contenta? porque la veían que estaba contenta, o sea, no estaban así como estaban atontadas como estaban antes, la Movía el veían, rabo. sí, le veían el rabo, lo dijeron ahí en el paper, Bueno, dice, y a todo esto, se la veía especialmente bien después de la experiencia, y a todas todo, vivas, digo, y Tomás, las otras estaban todas muertas. y a todo esto, venga, estamos ya con la mística, estamos en el sitio donde se supone que pueden Entonces, venir. estamos en esa. Entonces, si tú eres capaz de morirte, pero volver a la vida cuando se te acaben los niveles de estas drogas, tú liberas tu conciencia. Al liberar tu conciencia, tú ya no dependes de un área de Broca, que es la del lenguaje. Ya estás fuera del lenguaje. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces te puedes ir a unos planos u otros y hay gente en esos planos y esa gente las puedes llamar si quieres musas. Lo puedes llamar como te dé la gana. Y puedes hablar con ellos o con ellas y te cuentan cosas y las cosas que te cuentan son verdad.
Tiene que ser ella porque siempre hablan de las musas. Sí, bueno, yo no sé por qué. Yo le llamo ellos, pero bueno, me da igual porque sexo no tienen, o sea que es lo mismo. Ya, ya. Pero si es cosa buena, va con femenino, siempre. Bueno, ya sabes, es que hay algunos que se inspiran con el interview. O sea que las musas serían aquellos entes, ¿no? Lo que serían realmente sí. A Pero lo que claro, tú el problema llegas, que tienen a lo esos que tú entes, llegas una vez que abandonas el área de Broca del tema del no, el lenguaje. área broca no, el área broca es una parte del cerebro que es la de la que está raca raca hablando todo el rato, ¿ok? Eso, cuando te Tú liberas te de eso, sales, tú paras el cerebro, le cortas el oxígeno, porque sí. en el ejercicio este lo que hace es que cortas el oxígeno, cierras Ujú. cierras la glotis y te vas. Y entonces cuando estás fuera, entonces sí te relacionas con toda esta gente. Y esta gente te cuenta cosas. Pero entonces, ahora Pero ya, el problema está que esa gente, que es lo que íbamos con el frío, sí, no vive en cualquier parte. sí, pero antes de eso, Tomás, porque además ya se nos va a acabar también este otro periodo, el segundo periodo. Vamos a dejarlo un momentito pero vamos a sentar la base. Es decir, nosotros salimos, la conciencia se libera y la conciencia está en condiciones de relacionarse con esa gente. Sí, porque lo que hace la conciencia, tu conciencia, es estar experimentando lo que el cerebro le está dando. Vale. Si Entonces, tú lo que quieres hacemos es que experimentar una vez otra que... cosa, lo que tienes que hacer es apagar el cerebro. Sí, sí, eso, O sí, sea, o eso sea, yo creo es muy que... sencillo. Sí, Si tú quieres estar en el cuarto de baño, lo primero que tienes que hacer, por narices, es salir de la cocina. sí, no, sí, te he entendido y yo creo que se entiende perfectamente. Porque lo primero es salir de la cocina. Lo Si que estás estoy en la cocina, intentando, tienes que salir Tomás, de la estoy cocina para ir a otro sitio. intentando, Tomás, que con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no me haya enterado y creo que ha Ah, quedado claro para todo el mundo. sí, Estoy sí. intentando recapitular para marcar el punto y seguido para que luego cuando retomemos el asunto podamos seguir hablando de lo mismo. Estamos Oh, en el tercer piso, hemos liberado la conciencia y ya estamos en condiciones de relacionarnos con unos entes que estarán por ahí o no estarán por ahí. Todavía claro, no el problema sabemos es que dónde. estén o no estén, que esa es la Claro, gracia eso es, del rollo eso es. este. ¿Estará o no está? Entonces, vamos a, si te parece, lo dejamos aquí y a la vuelta de la publicidad, como decía el otro, pues retomamos el asunto y vemos dónde es posible que estén esos entes, esas musas, y si en ese lugar, eh, qué condiciones tiene que tener ese lugar para que ellas estén allí, Sí, en una palabra, ¿no? sí, sí, sí. Pues si te parece, hacemos un descansito y continuamos a la vuelta de la publicidad. Retomamos la conversación con Tomás Morales y Durán. Y estábamos hablando ya, estamos llegando ya, aunque todavía falta, pero ya esto para mí es Estamos superior. llegando al frío. Al tema de la A eso que dicen mística, los al mentirosos, que tema es de la cuando baja la mística temperatura. es el ámbito donde nos vamos a poder encontrar con las musas siempre y cuando demos con ellas, porque ellas no están en cualquier parte. Ellas están en un sitio que tiene que reunir una serie de condiciones para los mortales físicas. También son mortales las musas, ¿eh? No, pero yo me refiero para los mortales de nosotros. Sí, a los Para que nos humanos. entendamos, para que nos entendamos nosotros, vamos a decir que esas condiciones son condiciones físicas, ¿no? Mm. Bien, si no estoy equivocado, pues te dejo que tú sigas hacia adelante, porque en esas condiciones físicas vamos a ver cuáles son las condiciones donde están y así descartamos las que no tiene que haber. O como tú Pues quieras. las condiciones son bastante sencillas. Si tú pudieras vivir donde te diera la gana, o sea, donde te diera la gana, Siempre, para siempre. o sea, siempre no, puedes estar en un lado o en otro. ¿Tú dónde No, estarías? quiero decir, ¿puedo ir de vacaciones o para establecer mi No, no, residencia? para establecerte donde te dé la gana. Es decir, no tienes que, no tienes que trabajar, no tienes que tal, puedes Tienes irte la a la parte que te dé pensión, la gana, no tienes, tienes que pagar billete de avión, tienes puedes la, meterte donde tú quieras. ¿Tú dónde te está irías? como Pedro Sánchez, pues a la Moncloa entonces. No, porque tiene que estar de vez en cuando mintiendo en el Parlamento y No, tiene pero que ir eso a no mentir pasa al nada, Parlamento. no pasa Pero nada. bueno, Además, tiene obligaciones, pero tú imagínate que no tienes obligaciones de nada, ¿vale? ¿Tú dónde vivirías? ¿Vivirías en un piso? probablemente no.
pero pero es que no debería no tener determinadas obligaciones y determinadas, pero tendría que tener servicio, porque lo que no voy a vivir es en un chalet con piscina, con jardín. Sí, pero tú no necesitas nada de esos servicios, o sea, no tiene ningún problema. Quiero decir, Puede puedo darte lo vivir en que una quiera, casa, puedo vivir en una casa con piscinita, sin tener que preocuparme de pero jardines. ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué narices vas a vivir en una casa cuando puedes vivir en un paisaje absolutamente maravilloso, en el mar, en una cascada deliciosa, en un sitio maravilloso, con una temperatura ideal, Como todo perfecto? vamos, me estás planteando vivir en el paraíso terrenal. Justamente, entonces las musas donde viven es lo más parecido a un paraíso terrenal. Ah, pero ¿estaría yo solo o tendría mi Eva? Vamos a ver, las musas están ahí, tú aquí vas a trabajar, hemos dicho, así que déjate la Eva para luego cuando llegues a tu casa. Tú déjame que me meta un rato contigo, Tomás, Es que te digo, el problema está en que parece mentira, pero es que no es tan. Hombre, tenías que ser muy importante tú para llamarlas y que te vinieran a tu casa. Te tenías que ser muy importante tú, ya. ¿me entiendes? Entonces, lo que se hace normalmente es ir donde Perdona, están Tomás, ellas. tendrías que ser muy importante o considerarte tú muy importante. No, que ellas te consideren muy Ah, importante. que ella te considera muy importante. Sí. De hecho, si ellas te consideran muy importante y tú vas a un sitio, llaman a todas las amigas y aparecen todas un montón. O sea, que el paraíso terrenal podía ser. No, es que tú hablas del paseo terrenal, pero esto estamos hablando de otros planos. Es Hombre, decir, yo llamo paraíso terrenal para que nos entendamos. Entiéndeme. Tú me has dicho donde yo pudiera vivir, ese lugar ideal. A mí el ideal que yo pues claro, tengo. si tú fueras una musa, ¿dónde vivirías? Pues en un sitio paradisíaco. No vas a vivir en una casa, ¿vale? Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las condiciones donde viven, pues son las mejores condiciones posibles, vamos. Y entre esas condiciones, ¿cuáles tenemos? La temperatura. La temperatura. Y Porque la entonces, temperatura influye en el paisaje, influye en todo, ¿entiendes? sí, en el ánimo. Y parece una bobada porque dice, bueno, es que las musas, como son algo abstracto, no son abstractas, son concretas y están donde están, básicamente. Entonces, si quieres inspiración, tienes que estar donde están ellas. Vas allí y cuando tú te sales de lo que eres tú, de lo que es tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, Sí. aparece donde están ellas. Que alguna dice, ¿y este dónde apareció? ¿Y este quién es? Sí, pero tiene que ser, tú sales, tu conciencia abandona, Tú es como si de pronto tú estás aquí en una habitación y de pronto apareciera en una habitación donde están aquí una serie de señoritas muy guapas y tal, y tú de pronto, ¡pum!, aparece. así me gusta a mí, Dice, así ¿y me este gusta a quién es? mí, ¿Y escúchame, este quién es? así me gusta a mí ¿Tú quién eres? así me gusta a mí que lo expliques, porque si no yo no, Sí, sí, me ¿tú está quién eres? Y me está ya tal. Entonces, funcionando, pues eso, pues escúchame, unas se van, otras no sé Tomás, qué, me o está se ya van todas. funcionando tanto, me está ya funcionando tanto el lado derecho del cerebro, que no voy a comer, que me voy a acostar directamente con el extintor al lado, por si acaso. Bueno, yo estoy iba a decir en ese club, en ese espacio, con esa Hombre, lo señorita. primero, o sea, lo primero que haces tú, vamos a ver, tú sí cuando vas a ver, tú imagínate que tú, no sé, quieres saber algo, ¿vale? O quieres consultar con un señor muy importante, ¿qué haces? Vas a su casa, ¿no? Sí, 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 evidentemente. O le llamo. Le llamas, si no te conoce de nada, ni te contesta. Bueno, no es siempre cierto, pero vale, te lo acepto. Normalmente no te contesta. Entonces vas donde está ese señor, Sí, ¿vale? Y si te ve a lo mejor dice, vete a la mierda o se larga. O sea, eso te iba a ¿qué quieres decir, que te diga? claro. ¿Ok? O no te abre la puerta. Bueno, el tema es ese. El asunto es que primero tienes que ir donde está. Sí, Y sí. luego ya hablamos a ver si hace negocios contigo o no hace negocios Ya contigo. vemos qué pasa, ¿no? Lo primero tienes que estar donde está. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir donde está. Y ese señor es un señor famoso importante, pues va a estar en un sitio paradisíaco. Porque lo que no va a estar es en un sitio horroroso pasando las putas, pasando frío ahora o mojándose. ¿Vale? Sí, Es decir, que no solamente tiene que ser el sitio, sino además en qué temporada. eso es, eso es. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir, porque como Pero es que nosotros cuidado, los sitios no son muy grandes. tiene números clausus.
No, es que los sitios son pequeños. Sí, que Por ejemplo, no puede ir todo el hay... mundo. No, es que, por ejemplo, imágenes de ríos, porque yo tengo localizado, en España tengo localizado tres. 3. No es que no haya más, pero hay tres sitios, ¿no? Y los tengo localizados los tres. Y los tres están en ríos, Están en un río. ¿vale? En ríos, cada uno en un río distinto. Ujú. Entonces, dependiendo de la época del año o lo que sea, pues hay más gente o menos gente, ¿vale? Ya te entiendo, sí. Entonces, si te vas a un sitio en un momento determinado que hay mucha gente, pues a lo mejor hay alguien más interesante que otro, ¿no? Ya, claro. Porque no son todos iguales. No. Eso está clarísimo. Entonces consiste, como todas las cosas en la vida, de conseguir engancharte con uno, hacerte amigo de uno que sea especialmente importante. Ya. Porque también te digo una cosa, entre la musa hay mucho pendejo, ¿eh? O sea, también lo hay, ¿eh? Porque hay de todo. Entonces, claro, interesa engancharte con alguien importante y si te enganchas con ese importante y le caes bien, ¿me entiendes? Le caes bien, pues te cuenta cosas. Te ilumina. Si te cae bien, te Le ilumina. quiero decir así, bueno, no es la palabra iluminar, Sí, pero pero no, ya. digamos que te ilustra. Sí, entiéndeme, que yo empleo esas palabras por entendernos a nivel, Pero a la palabra nivel- correcta sería que te ilustra. Bueno, pues te ilustra. Muy bien, te ilustra. Entonces te cuenta cosas que te quedan así. Y este que dice, ¿vale? Y luego tú tomas nota. Pero es que lo bonito que tiene la relación con esta gente es igual que yo para hablar contigo, tengo que lo que yo pienso, tratar de traducirlo a palabras, Sí, expresarlas, que con mi asqueroso acento extremeño a lo mejor no me entiende, ya, o los que me están oyendo pero no me vamos a ver, entienden. pero ¿por qué dices tú que tiene que el acento extremeño? Porque la gente no me entiende, entonces un Bueno, acento pero que la no gente se no te entiende entiende es no bastante significa. asqueroso, ¿eh? No, vamos a ver. Bueno, hacemos otra cosa, un acento exquisito, como dicen los portugueses, ¿vale? La gente puede que Un no te acento entienda exquisito, exquisito con S, ¿ok? Es lo mismo que asqueroso. y con H, No, es que los portugueses se llaman con exquisito H con de S. Extremadura. Es un Mm. acento exquisito con S y con H de Y con Extremadura. H de Extremadura, sí. Ah, hombre, Bueno, claro, que nosotros hablamos el español de Extremadura, que es tan asqueroso como todos los demás. Pero a pero lo nos mejor, entienden pero menos. detrás de eso, Tomás, permíteme, esto es un paréntesis, ¿eh? O un guión es largo. A lo mejor detrás de ese no te entiendo, echándole la culpa al acento, hay una falta de conocimiento. Es decir, no te entiendo porque el vocabulario que empleas, las palabras que empleas no están en mi ámbito, ¿no? Pero eso no te lo voy a reconocer. No te van a preguntar, oye, ¿y cuando has querido decir ilustrado, qué significa? No, eso no te lo van a preguntar. Entonces te dicen, ¿qué hacen? Pues darte, intentar partirte las piernas para que sea uno de esos de las piernas partidas que subvenciona el gobierno y que va a cambiar la Constitución. Entonces, detrás de eso puede haber cosas ocultas, ¿no? Pero bueno, eso aparte. La cuestión está en que nosotros ya estamos en un plano, que es el plano de la mística, que Sí, llegamos pero a un ámbito. lo que debo explicar es cómo funciona la transmisión con esta gente. Sí, Yo para hablar contigo, tengo que, te repito, tengo que tener una idea y para transmitírtela no te la puedo transmitir por USB. de ¿Eh? momento. Tengo que reproducirla, ¿vale? Mandarla, tú recibirla, yo la codifico, tú la decodificas, ¿me entiendes? Sí. Agarra lo que puedes. Eso te iba a decir. No te puedo mandar una gran cantidad de información hablando, por mucho que digas no puedo, ¿ok? Pero esta otra gente no. Tú, digamos que tienes un USB, entonces no solamente es que hablas con ellos de hablar, es que te manda la comprensión de las cosas Ajá, y las comprende. No le puedes poner palabras, pero ya las entiende, ya. ¿ok? E incluso cuando dice, ¿y dónde busco yo esto para, no sé, para documentarme? Te dicen hasta dónde lo tienes que buscar. Cuando termina de hablar con esta gente, caminito para casa, hacer nada. Hacer nada. ¿Para qué? Que es lo que se llama tranquilidad. ¿De acuerdo? Y Entonces el cerebro, esa todo parte. eso que ha ido haciendo, empieza a organizarlo. Y lo empieza a organizar haciendo eso con lo que tú ya sabes. ¿De acuerdo? Y entonces, ¡plum!
aparece la solución. Y ese es el Cuando momento, aparece la solución, vas y la escribes. eso te iba a decir, ese es el momento en el que sientes la necesidad de escribir y ves que No, ya, todo, o sea, tiene la necesidad de escribir cuando suena, es como el microondas, cuando ha terminado de calentar el café, suena ¡cling! Entonces cuando ya te pone. pues eso es a No lo que te me puedes refiero, poner a escribir antes, es que no puedes, porque no tienes nada que escribir, no eso tienes es a lo que me nada, refiero, porque no tienes ni una sola palabra. que es a lo que me estoy La gracia es refiriendo. que cuando está el Tomás, bling, tienes la primera frase. ¿De acuerdo? Tienes ya la primera frase. Y lo único que tienes que hacer es ponerte delante de la computadora y sale la primera bueno, y sale hasta la última. la primera frase o Y, más. las, y escupes, no, no, la primera, solo tienes la primera. No, no, pero Te bueno, pones, escribes la primera frase y según vas escribiendo la primera, surge todo el resto. De una vez. no creo haber llegado nunca al tercer piso, hasta en la mística, pero es verdad que hay veces en Bueno, esto que, te digo, esto lo decía Wittgenstein en ejercicios, ¿cómo se llama? Ejercicios filosóficos. bueno, O sea, quiero decirte que es que, o sea, vamos a ver, no estoy hablando de cosas raras ni nada por el estilo. no, si nadie está ¿Qué diciendo es lo eso. que tiene? La mística, para que te hagas una idea, era lo más normal cuando el humano no tenía Pero Tomás, lenguaje. escúchame, que yo no estoy poniendo pega a nada, estoy queriendo yo reafirmar, cuando yo hablo así, es que pretendo reafirmar lo que yo voy entendiendo. Entonces, Ahí. y también es verdad que a lo que tú me dices, pues se me ocurren cosas que pueden un poco contradecir lo que tú estás diciendo. Mi experiencia personal, Mm. cuando tú vas diciendo eso de se enciende la bombilla, es verdad. Lo ves claro y entonces cuando te dicen me pongo ahora a escribir, y además lo haces De una donde, vez. donde sea, es decir, Y lo no haces en donde una, sea. Es que como, te digo, es que como no lo hagas en el momento, claro, se jodió. lo haces en una servilleta, lo haces en una servilleta en la cafetería. Hay algunos que son más previsores y llevan una libretita siempre para anotar esa idea que se le ha ocurrido en ese momento. Y a partir de ahí el cerebro sigue trabajando y puede ser esa primera fase y luego incluso puede ser hasta un esquema. Quiero decir, mmm, a mí mi No, experiencia no, personal. no, te comento. Por ejemplo, la ventaja que tiene la mística es que cuando vas a escribir un libro, ¿de acuerdo? El libro lo ves completo antes de empezar a hablar. Eso es a lo que te iba. Eso es a lo que te iba. Mi experiencia personal, que yo, sin entrar en el tema de los pisos, la mística, el ambiente, no sé qué, es que eh, yo he tenido a lo mejor estar enganchado con algún tema, con algún planteamiento de algún libro, decir, bueno, ¿y esto cómo lo hago, cómo no lo hago? En fin, los que hacemos esto sabemos de lo que estamos hablando. Yo creo que en ese aspecto a ti también te habrá pasado igual. Entonces, pero llega un momento en que lo ves claro, en que ves claro lo que quieres hacer. No lo que quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Y a partir de ahí, pues digamos que todo fluye, De una vez. porque la mayoría de los libros están en la cabeza. A lo mejor hay que hacer un esquema, hay gente que hace esquemas, hay gente, por ejemplo, en el tema de las novelas hay mucha gente que hace esquemas, ¿no? Que de eso Claro, pero es que ya, el problema de las novelas es que como tienes que mentir, engañar a la gente, no tiene lógica porque son mentiras, tienes que empezar a meter cosas porque no eres capaz de organizarlas, y entonces tienes que hacer esquemas pues, para que aquello tenga pero sentido. te Vuelvo vuelvo a a decir lo repetir, que, claro, pero te vuelvo claro, a pero decir, aquí no estamos hablando de contar te mentiras, vuelvo a aquí decir estamos lo hablando de mismo, contar te vuelvo a decir verdades. lo mismo que te he dicho a micrófono cerrado, como dicen en la televisión, a micrófono cerrado o en la radio, que eso lo abordaremos en su momento. Entonces, que eso es así, yo sin darle ese fundamento filosófico del que tú nos estás hablando, bueno, pues digamos que No es esa filosofía, experiencia, esto es sabiduría, esto no es una idea rara. O sea, esto se apoya en cómo funciona el cerebro y en la práctica que se hace así pues como eso es a lo está. que yo te voy. Y te Que vuelvo a repetir, es lo mío, importante darse cuenta de que cuando el humano no tenía lenguaje, no tenía desarrollado el lenguaje, ¿sabes? La relación que tenía con la musa, por decirlo de alguna forma, era muy superior a la que tiene ahora, ya no la tiene. claro, Y es la que gente ahora, perdió eso. pero, La pero, gente lo pero, perdió pero, y cambió a las musas por los que se supone que eran los que intercedían con las musas, ya. supuestamente. Y esos que intercedían con las musas se convirtieron en unos sinvergüenzas que se dedican a sacar dinero a la gente. Bueno, Y ya la gente ha perdido la capacidad de la mística. pero también puede influir. Hace siglos, ¿eh? Hace siglos que la perdió. Y esto es una capacidad humana, ¿eh? O sea, esto no es magia. Esto es una capacidad que tienen todos los humanos.
¿Ok? Sí, Ahora, sí, que sí, tú sí. no la desarrolles porque has preferido siempre que Pues otro como piense todas por las, ti pues como o todas que las otro te dé las capacidades. razones por ti, es problema tuyo. ¿De Pues como acuerdo? todas las capacidades, si no las desarrollas, pues al final se atrofian. Pero el problema Eso, es ese, que es que, eso es claro, otro dice, principio. no sé, pues como cualquier otra cosa, Que ¿no? O de todas sea, los maneras, lo que humanos te quería yo, tenemos una serie de capacidades y las capacidades mentales son muy superiores a lo que se está utilizando. ¿Y por qué? Por culpa de la cultura. La cultura embrutece. bueno, me estás abriendo, Lo peor que le puede pasar al hombre es haberse sometido a la cultura. me estás abriendo ¿Por otro qué? frente. Claro, no, el frente es muy claro. Si yo, en lugar de hacerlo yo, organizar el problema yo, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillo, es decir, vamos a ver, ¿yo para qué voy a andar, si me lo dejan hecho? Sí. Pues terminas perdiendo las piernas. Y te vuelve, y No, te no, yo hace, no necesito las manos para nada, porque con compensarlo me dan de comer. y Se queda sin manos. si pierdes las piernas, Tomás, pues formas parte de ese club nuevo que va a haber Sí, 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 de ser de los feliz, sin piernas. de En los sin lugar de las piernas, sin sí, sombrero, de sí. los sin piernas. Escúchame, Tomás, ese tema de la cultura es interesante. Lo podríamos tratar la semana que viene. Vale, cuando tú quieras. Lo Sí, maduramos no, durante madurado la está. semana, Si es tirar del hilo, sale todo. ¿eh? Pues lo maduramos durante la Además, semana es un y, principio muy sencillo. Si tú no lo trabajas, tú no lo tienes. bueno, pero eso lo vamos a hablar, ya te comento, la semana que viene. Entonces, yo en la preparación de esta sesión hoy, que como se ve, ha tomado las derivas que ha tomado, La pues yo deriva lógica. había buscado aquí el tema del frío y la creatividad. Y entonces dice que hay unas explicaciones científicas sobre los efectos psicológicos del frío. Dice, aunque no lo crea, la estación invernal no trae consigo solo frío, sino también una serie de efectos físicos y psicológicos para los seres humanos. Y ello tiene una explicación científica. Por ejemplo, ¿has notado que en el invierno se estimula tu creatividad de manera más abstracta? Según No, esos ni estudios. hacerse ni nada. El problema gordo de la creatividad, por ejemplo, cuando tienes frío, ¿vale? Tú no puedes estar tranquilo. Bueno, No, no, dice, no, no, quieto, dice, quieto, quieto, no, que diga lo que quiera. Tú no puedes estar tranquilo. pero Si tú déjame no puedes que, estar tranquilo, si no puedes estar tranquilo, tú no puedes cerrar la intuición. pero bien, pero déjame que termine lo que ellos dicen. Y ahora ya le damos. Si le hay que darle, vamos. Dice, un estudio publicado por Acta Psicológica reveló que las personas en un ambiente frío, hace así con la cabeza, bueno, como diciendo, madre mía, Se llama psicológica, que es una pseudociencia, pues como si me eran, dice la dice, suma, según la suma astrológica. pero bueno, escúchame, pero vamos a leerlo, ¿no? Vamos a Sí, leerlo sí, y a ver qué dicen esos mentirosos. vamos a dar la información de lo que dicen ellos. A Dice, ver, reveló que las personas en un ambiente frío eran mejores en la identificación de metáforas, en idear nombres nuevos y en planificar ideas de regalos abstractos. El frío puede estimular la creatividad más abstracta, puesto que las personas tienden a sentirse alejadas de los demás, mientras que en el calor ayuda a las personas a sentirse psicológicamente conectadas y más generosas con los demás. ahora mi pregunta es, tú Tú esto, en el proceso creativo, ¿qué tienes relación tú con los demás? pues, no lo sé, Nada. Entonces, ¿qué tiene que ver con que te lleves mejor o peor con la gente? pero que O a lo sea, es que mejor, esta gente, por rellenar, esto lo hacen por rellenar espacio en Facebook, no, no, o en el ordenador, o en sí, Internet. donde Lo sea. que acaba de decir es una verdadera estupidez. Bueno, O pero sea, esta gente dice, claro, como está frío no te relacionas con la gente. Digo, oiga, depende. En mi tierra, cuando hacía frío, todo el mundo se acostaba en la misma cama y te relacionabas con todo el mundo. Y en mi tierra, con el calor que hace, cuando hace calor, no te quieres juntar con nadie porque todo el mundo suda. escucha, Y ahora segundo, o sea, ¿qué tiene que ver que tú estés así desmontado de frío con alguien que no estés con gente? ¿Qué tiene que ver la gente con el proceso creativo? pero, Nada. pero Tomás, El problema gordo está es, primero, el frío produce depresión, porque estás más atento a mantener la vida que a hacer cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Si estás atento a algo más que a lo que tienes que estar atento,
no te funciona ni siquiera el razonamiento lógico. ¿De acuerdo? Porque estás tratando de razonar algo y estás así que vamos a encender otra cosa y se te va el santo al cielo, porque estás haciendo otra cosa. Porque el problema que tiene el frío es que es una experiencia de vida. Es que te estás muriendo. Es que el frío mata. Entonces el cuerpo va a lo que va. Más cosas que tiene. Como estás perdiendo calor, ¿sabes? La sangre del cerebro se va al resto del cuerpo y el cerebro se queda sin riego. Si tienes un cerebro sin riego, ¿qué narices vas a pensar? Tienes servicios mínimos. Claro, está lo Tienes mínimo. servicios ¿Qué mínimos, pasa? no es que te quedes Pues sin claro, riego, pues con tienes servicios servicios mínimos en los mínimos, órganos no vitales. piense usted que su cerebro va a funcionar como un Ferrari. Va a funcionar si es capaz de funcionar lo mínimo y ya está. Para Se hacer lo va, se básico. va, se va hacia la piel, hacia la parte externa para intentar mantener la temperatura. Para mantener el calor. Sí, igual pasa cuando después de comer. ¿Tú te crees que puedes hacer un proceso creativo después de comer? Si piensas, si O piensas, si piensas con el estómago, sí. no. Sí, hay neuronas en el estómago y yo me parece que hay gente que nada más Permíteme, emplea tú, esas Tomás, neuronas. no te enfades conmigo porque No, si no estoy permíteme enfadado. que me Que tome, lo que te voy es, que lo que te voy es eso, es decir, necesitas primero sangre en el cerebro. ¿De acuerdo? Si no tienes sangre en el cerebro, jodido lo llevas. Mira lo que dice la acta psicológica. Ay, madre mía. Mira, dice, nuestro cerebro funciona de forma diferente cuando trabajamos con algo de frío, algo, potenciando diferentes niveles de creatividad a los que se asocian al calor o temperatura. Pero es que lo gracioso es que dice, mira, pero es que esto ya no sé si decírtelo. Dice, abre una pregunta en interrogación. Dice, ¿novela o disco pendiente? ¿Cómo? ¿Novela o disco pendiente? Es una pregunta que se hace. ¿Novela o disco pendiente? Sí, que si te preguntan, ¿tú tienes una novela o un disco pendiente? Y te dice, tienes suerte. Un invierno frío te hace más creativo. Y luego dice, entre paréntesis, lo dice la ciencia. Lo que yo quería comentarte antes, Tomás, de esto antes de que tú empezaras con tus argumentos, era que esto que dice aquí para rellenar, a lo mejor es lo que la gente quiere oír. Hombre, te digo una cosa. Porque es cierto que el invierno, Cuanto más libros se venden, es suele ser cierto que el en la invierno, época navideña. es cierto que el invierno, La época navideña, obviamente, es en invierno, bueno, por lo menos en el hemisferio norte. Y claro, si tú quieres vender libros en época navideña, pues tienes que decir no, quiero que decir cuanto más fríos, mejores que, son, para que que, compren más que, libros. que es razonable lo que plantea en el sentido de que es verdad que en el invierno tú te recoges en casa, con lo cual tu capacidad de relación se puede ver disminuida. En el verano es verdad Pero que una sales más a la cosa, no calle. nos vamos a ver, estamos hablando de frío. Tú te recoges en casa y hace un frío que pela dentro de tu casa y vas a estar criando por los cojones. Claro, es que dice, no, es época fría. Y Te metes en entonces, casa que estás calentito, estás en entonces calor, estamos hablando de eso. vamos a decir una cosa, lo que, Estamos hablando de frío o sí, calor que tengas tú, no sí, que haya ahí fuera. lo que Pues igual denominan, puedo decir, oye, me que me dejas encanta el hablar, invierno, Tomás. me encanta el invierno porque mis amigos de España me sacan unas fotos así, que con un paisaje nevado, desolado, nadie en la calle, y eso me inspira. ¿Por qué? Porque yo estoy calentito y que se jodan. Lo que te Es quería una forma decir, de lo inspiración, que te pero quería no decir, estando ahí. lo que te quería decir, Tomás, por seguir enlazándolo con la temperatura. Cuando esto te lo plantea, o por lo menos a mí me ocurrió y con alguien más que he hablado, cuando le he dicho, mira, pues tenemos que hablar de este asunto, me dice, entonces vamos a entender que la gran literatura rusa, ¿no? De las cuales hay incluso más algunos dibujos hechos de escritores rusos. Hablan de la gran literatura rusa, que yo no sé cuál es, si es o no es, porque yo no la conozco. Yo hablo en ese caso hablo de oída, porque esa es otra. Aquí todo el mundo ha leído a los rusos, ¿eh? Todo el mundo ha leído a los rusos, todo de Sí, todo. yo he leído a Tolstoy y creo que todavía estoy como la condesa está subiendo el dedo para agarrar la taza de té. 5 páginas para describir cómo se agarra una taza de té. Papá, Bueno, pues los rusos no creo yo que escribieran precisamente en verano y... perdone usted, es que los rusos pasan mucho menos frío que los españoles. Ah, bueno, No, todavía quedan 10 minutos. siempre. Los rusos pasan menos frío que los españoles, que quiero que lo sepas.
porque está más acondicionado su casa y sus cosas. Claro, claro. Yo Pero en la tuve un época, ¿pero tú crees que conocido en la época del Tolstoy eso también ocurría? en todas, Sí. todas. Esa gente está preparada para el frío. Mientras que en España, ¿por qué? Porque Rusia, tú piensas frío, hace un calor horroroso en verano, ¿eh? Pero da igual, tú piensas frío, frío, frío. Cuando estás en España, ¿en qué piensas? Verano, verano, verano. Todo español que piensa en España piensa en verano, verano. Cuando hace sus casas, ¿en qué piensa? En verano, verano. Y Y hace unas casas tampoco, de mierda, y que hace un tampoco. frío de narices, que no quedas caliente y pasa más frío dentro de casa que fuera. No, pero Enlazando con tu amigo que el Antonio. Antonio Machado, que Ah, decía aquello, no, abro la ventana a ver si se va el frío. ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en España las casas no están acondicionadas. Y esa es una anécdota que se cuenta, ¿eh? De hecho, cuando visitas Sí. la casa, te suelen contar, esta es la ventana que abría don Antonio para que se fuera el frío. Sí. Yo cuando hice mi viaje iniciático por la España vaciada, pues yo quería ir a Soria, porque nunca había estado en Soria. Ujú. Y era la segunda quincena de julio. Pasé la noche en Soria y bajé al río por la mañana antes de seguir ruta, ¿sabes? Y cuando estuve allí, vamos, el frío era horroroso, ¿eh? Y sería el 16 de julio, 17 de julio, ¿eh? Horroroso, digo. Madre Santa del cielo bendito tiritando, ¿Y viste los álamos porque de la iba en ropa Ribera? de verano. Digo, ¿cómo será esto en enero, febrero? ¿Eh? ¿Viste los álamos de la Ribera con las cortezas grabadas? Qué cara No, pone. no, no. Yo me dediqué a ver más o menos lo que había por allí y tal, ¿No el fuiste río, a no ver la sé qué, me ermita de metí. San Saturio? Sí, sí, no, no, no llegué tan abajo. O sea, vi aquello, empecé a pasar frío, digo, mira, yo seguí ruta, voy a ir para Rioja y digo, no, no, ¿Pero no, que ibas en aquí no coche o aguanto. bajaste andando? No, yo dejé el coche hasta donde se puede dejar al principio. Anduve hasta lo que era el río y digo, me voy. Hacía un frío horroroso. ¿Donde el Duero traza su curva de ballesta? ¿Eh? Sí, Bueno, pues muy bien. Entonces, al final, por ir concluyendo, Tomás, vamos a dejar las cosas claras. El tema de las musas, olvidémonos, las musas no van a venir, tenemos que ir a buscarlas. sí. Y segundo, tienes que estar en un sitio además que tu cerebro funcione Exactamente. y no se dedique la sangre a calentar las extremidades. Con independencia de la temperatura que pueda hacer fuera de donde estés, lo que tienes que procurar es que No, en tus donde condiciones están estés buenas. haya un ambiente agradable para Claro. que, para que el trabajo sea productivo Y para que la intuición funcione, tienes que estar en un sitio aislado, que estés tranquilo, es decir, tranquilidad absoluta, y no para que no agobiarse, tengas que estar atento a una cosa que te esté distrayendo. y no Es que agobiarse el frío siempre es un distractor. bien, y no agobiarse ante la página en blanco, darse tiempo Vamos a para ver, vamos a ver, vamos a ver. La página en blanco. Si quieres hablamos otro día de la página en de la blanco. página en ¿Qué blanco, narices página en blanco? bueno, Esto es al revés. O sea, te yo vuelvo a tengo la repetir, idea y lo escribo. Yo no me pongo, no lo hago al revés. pero O Tomás, sea, pero Tomás, yo cuando voy al baño, voy a mear. O sea, no es decir, joder, esto es la angustia de la taza del baño abierta. Claro, si no tienes ganas de mear, la angustia es tremenda porque no sale nada y te tiras ahí las horas esperando que salga además algo. no es solo cuestión de, Es que escúchame, José Mari es al revés. que no es solo Primero tienes cuestión, ganas de mear y vas que a no mear. Lo que déjame no haces es... tomar. Tomás, déjame por favor que estos 5 minutos últimos que puedo hablar yo para ir cerrando el tema. No, no te tomes las cosas Pero es que tan de a lo verdad que lo de la página literal, en blanco, macho, porque es se como ir a habla, mear porque sin ganas. pues hablamos un día de la página en blanco, el escritor ante la página en blanco. Así nos entendemos todos, ¿me entiendes? Así me entiende todo el mundo. Es la angustia que tú puedes tener de verte obligado, porque te han dicho que tienes que trabajar todos los días, a sentarte en el ordenador y ver la pantalla que allí no se escribe nada. Ese es el tema. Entonces, permíteme que utilice ese lenguaje. Ya sé que no es correcto, ya sé que no es lo acertado, ya sé que no es lo preciso. Eso ya lo sé yo, pero Eso permítemelo, es un problema que saqué yo de Navales, hijo. permítemelo, ¿vale? Es que tú, ¿a quién se le ocurre hacer navales en Madrid?
que no hay playa. A mí que era idiota y quería hacer la carrera más difícil porque era así, idiota. Haríais canoas para el Manzanares, a lo que te voy. Bien, lo que vamos, el escritor no tiene que tener ese pánico a la página en blanco, no tiene por qué verse obligado a trabajar, no tiene por qué verse con cargo de conciencia porque un día no ha escrito, porque no ha escrito porque no tenía que escribir. ¿Podemos decirlo así? Yo es que la verdad, yo te digo, en mi caso particular, que o sea, yo busco las musas, las agarro, las exprimo, Ya, utilizo todo el sistema de pensamiento, todo lo demás. ya. Aún así, todavía estoy en Pero estado tú, de conciencia de decir, oye, hoy ha pasado el día y no he hecho casi nada. ¿Qué he hecho? He hecho tú esto, haces esto, mucho, esto. tú haces mucho, Tomás. Digo, claro, Lo he es dicho, que lo he dicho estaba al mirando. principio, era una persona muy En 3 años y prolija. pico tengo 200 y pico cosas, libros de 400, 500 páginas, dice, oño, ¿me entiendes? Es decir, siempre vas a tener la sensación de que no has hecho lo suficiente, pero es que no es verdad. Bueno, pero hay veces que sencillamente, pues no estás como para ponerte. A mí me Pero es que ocurre. cuando no estás para ponerte, estás esperando a que llegue la intuición para hacerlo. Aunque no te lo parezca, porque puede ocurrir que estés en el ordenador, pero aunque no te lo parezca, tu cabeza está trabajando en el tema que sea. Claro, ese es el tema, que el que tú creas que no estás haciendo nada, estás resolviendo una cosa Estás que no lo resolviendo sabes, cosas. pero estás resolviendo. Exactamente. Entonces tienes que saberlo, Entonces, a lo porque mejor te puedes estar va usando la intuición. a Lo lo que mejor. pasa es que si tú eres consciente de que estás usando la intuición, ¿me entiendes? Tú vas a hacerlo. Ahora que si tú no eres consciente y tú estás así, lo estás haciendo de forma Sí, inconsciente. sí, lo haces Estás de una. resolviendo el Sí, problema, sí, sí, ¿de sí, sí, acuerdo? sí, sí. Que es a lo que te ¿Vale? voy, que tú Entonces, puedes no es que te estar. sientas mal, es que estás resolviéndolo de una forma inconsciente y tú no lo sabes. Pero eso hay que mirarlo, quiero decir, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, al saber que muchas veces tú estás escribiendo sin estar escribiendo, que estás en el cine y se te va la película porque tú estás en otra película. O estás en una conversación y te dicen, ¿en qué estás pensando? Porque estás en otra historia y tu cabeza está en otra historia. Ese hemisferio derecho está trabajando, Claro, es que puedes estar resolviendo cosas sin hacer nada. O sea, que no tienes que el sentirte hemisferio mal. izquierdo se está apagando, el otro está trabajando y en un momento, si eso lo haces solo, pues no pasa nada. Si eso lo No, haces sí en que compañía de yo te otro, cuento. pues se te nota. A mí, si tú me ves a mí trabajar aquí, yo me paso el día haciendo nada, estando tumbado. Duermo poquito, ya sabes, pero bueno, estoy tumbado para acá, haciendo nada, viendo la playa, haciendo nada. Tú me ves haciendo nada todo el santo día. Y al cabo del día he hecho un chingazo de cosas, porque cuando me siento, hago barbaridades. Bueno, ¿Pero por qué? Porque he hecho el trabajo previamente haciendo claro, nada. eso es a lo que te voy, eso es a lo que te voy. Pero que no Y lo yo hago de forma inconsciente. lo que Lo hago de trato, forma consciente porque sé que para resolverlo tengo que hacer lo nada. que trato de transmitir, lo que trato de transmitir, el mensaje que trato de transmitir es que muchas veces en el tema de la escritura, en el tema de la creación, Sí. nos angustiamos por cosas que no hay por qué angustiarse. No, claro. ¿Para qué te vas a angustiar si la angustia lo único que sirve es para bloquearte? Sí, que Si todo estamos esto que nos hablando están precisamente contando, de romper los que todo bloqueos y esto, Tomás, la vida perdóname que estamos consiste en romper terminando, los bloqueos. que todo esto que nos están contando de que tenemos que trabajar a diario unas cuantas horas, no, que todo esto que nos están contando que tenemos que estar trabajando Pero que claro, te están obligando a trabajar sin saber hacerlo. para cuando vengan las musas, tampoco, Claro que y no, es que que tenemos que ser conscientes que aunque no estemos rellenando negro sobre blanco, si tenemos una podemos estar idea, resolviendo problemas, estamos resolviendo haciendo problemas que problemas nos van a... complejos. Eso es. Claro. Bueno, pues yo creo que con ese mensaje, si es que se nos ha entendido, porque no deja de montarte encima de mis palabras, ¿eh? No deja de montarte encima de mis palabras. Si te parece, dejamos lo de hoy. No, Y, está estupendo, ha sido bastante bonito. y tenemos pendientes dos temas. Uno sería el tema de la cultura La cultura y el otro, pero embrutece. bueno, pero para ir fijando. La semana que viene nos podemos dedicar al tema de la cultura y tenemos la página en blanco. Muy bien. ¿Eh? Lo que se denomina el síndrome de la página en blanco. Bueno, pues nada, hasta otro día, don Tomás. Hasta luego. Vale, otro día, Adiós bye. a todos. Bye.